Capítulo 3. 2 horas después, el despertar de Neville y Seamus despertó a Harry. Lo primero que le vino a la mente fueron los últimos días, incluyendo los Horcruxes y la batalla de Hogwarts. Estaba a punto de felicitar a Neville por enfrentarse a Voldemort y lidiar con Nagini, pero las palabras se le congelaron en la boca al notar lo joven que parecía Neville. Aunque definitivamente era Neville, no era la voz del hombre que se había enfrentado a Voldemort la noche anterior. Al incorporarse en la cama, su cabeza empezó a aclararse y los recuerdos de las horas anteriores volvieron a su mente. Hermione pidiendo el beso, Miranda, almas gemelas, viajar en el tiempo, casarse. ¿De verdad ocurrió? Se preguntó Harry. Desorientador, ¿verdad? La voz de Hermione resonó en la mente de Harry, y tras un breve retraso. Mi esposo. Hermione. ¿Así que todo fue real? Miranda, siendo almas gemelas. ¿Matrimonio? ¿Regreso al pasado? Pensó Harry mientras su mente recomponía el asunto, y la confusión de unos segundos antes se convirtió en una paz surrealista. Te amo, Hermione Potter. Y yo te amo, Harry, respondió Hermione. Harry encontró sus gafas en la mesita junto a su cama y empezó a mirar a su alrededor mientras seguía orientándose. Entonces empezó a reflexionar sobre todo lo sucedido y lo que Miranda les había contado. Un fuerte ronquido interrumpió su concentración, y Harry miró hacia la cama de Ron Weasley. Una oleada de asco e ira lo invadió al mirar la cama de su amigo. Harry tuvo que contenerse para no agarrar su varita y maldecir al pelirrojo hasta el olvido. Tuve el mismo problema con Ginny esta mañana, dijo Hermione. Tenía un maleficio en la punta de la lengua mientras bajaba las escaleras. O sea, una cosa es que te cuenten su traición y tenerlo presente, pero cuando la vi, todo se volvió tan real. Por suerte, pude calmarme antes de tomar medidas drásticas. ¿Cómo lo hiciste? Tranquilizarte, quiero decir. Preguntó Harry, sin dejar de mirar fijamente a la pelirroja que roncaba. Imaginándome la cara que pondrá cuando te bese esta mañana, respondió Hermione. Y tampoco pienso que sea un pequeño beso en los labios. Si quería celos, bueno, puedo dárselos, sin ninguna maldita poción. Pero en cuanto a hacerle daño de verdad, esta Ginny aún no ha hecho lo que va a hacer y nunca lo hará. Es cierto, pero aún así quiero maldecir a Ron. Él te lastimó, respondió Harry. Todavía no, y ese Ron dormido ahí arriba nunca lo hará, respondió Hermione. Aunque he estado pensando en él. Sé que era nuestro amigo, pero no creo que podamos seguir siendo sus amigos. Sin saber lo que sabemos. Harry volvió a mirar la cama donde estaba el joven en cuestión y, con un suspiro, respondió. Estoy de acuerdo. Además, ya dije que si te sentías incómoda, nos alejaríamos de ellos. No me importaría que nos viera besarnos esta mañana, pero tardará un buen rato en despertar, ya que anoche se hizo el héroe del partido, dijo Hermione. Quizás debería intentar emparejarlo con Lavender otra vez. Sin ponerme celosa, oírla llamarlo Won Won otra vez sería divertidísimo. Harry rió disimuladamente para sí mismo. Parece una gran idea. Así que no tengo permitido maldecirlo, ni podemos ignorarlo por completo esta mañana, ya que ese cambio de actitud repentino podría ser sospechoso. Es cierto, pero si él y Ginny ya tienen ideas sobre nosotros, creo que el simple hecho de que tú y yo estemos juntos podría impulsarlos a hacer algo que nos dé motivos para alejarnos de ellos. Probablemente sí, pero también debemos tener cuidado. Sus celos podrían llevarlos a hacer algo contra nosotros. Yo desconfiaría de ellos de todas formas, respondió Hermione. Miró al otro lado de la sala común a la chica pelirroja quien consideraba amiga. ¿Cuánto tiempo llevas despierto? 1 hora más o menos. Lavender no es la persona más tranquila del castillo, y en cuanto desperté, mi cerebro empezó a pensar en todo lo que tenemos que hacer pronto. ¿Qué más se te ocurrió? Preguntó Harry. Hagrid, por ejemplo. Tenemos que advertirle sobre un bridge. Ya sabe que se avecina, pero quizá cuando se acerque la noche intentemos avisarle. Ojalá eso evite que la profesora McGonagall se sorprenda, respondió Hermione. ¿Por qué no le sugieres que salga ahora? Dijo Harry. ¿Quieres enseñarle inglés a Grawp? Sí, claro, ahí está, respondió Harry. Lo prometimos, ¿verdad? Hace 2 años, pero sí lo hicimos. Pasamos tiempo con Ron hoy y le contamos sobre Grawp como la última vez. Hasta que encontremos una razón para dejar de ser amigos suyos, tenemos que comportarnos como si lo fuéramos, respondió Hermione. Además, ¿y si Hagrid se lo menciona? No pensé en eso, respondió Harry. Ay, Merlin. Va a hablar de ese maldito partido, ¿no? De cada gol que paró.
Probablemente, asintió Harry, y pudo oír el suspiro mental que se produjo en la mente de su esposa. Ron dejó escapar otro ronquido fuerte, lo que provocó que Harry mirara a Neville mientras ponía los ojos en blanco. ¿Ya estás en la sala común? Te estoy esperando, pero tómate tu tiempo, tengo un libro. ¿Y con quién te gusta charlar, por cierto? Preguntó Harry con picardía. ¿Favorito? Como eres mi único, también significa que eres mi menos favorito, le recordó Hermione. ¡Ay, amor! ¿Vamos a ver a la profesora McGonagall esta mañana antes del desayuno? Sí, claro. Trae el espejo, dijo Hermione. Algo me dice que quizá también quieras ver a Sirius. Sirius, pensó Harry, y rápidamente empezó a vestirse. Luego le dijo a su esposa. Me conoces demasiado bien, ¿verdad? Te conozco mejor que nadie, respondió Hermione y Harry supo que era verdad. ¿A dónde vamos a ir para poder hablar con Sirius? ¿Dónde más? En la sala de los menesteres. La idea de la habitación mágica que satisfacía las necesidades de sus ocupantes hizo que Harry volviera la vista hacia Neville, quien se disponía a salir del dormitorio. Para Harry, había sido menos de un día cuando vio a su amigo enfrentarse al mismísimo Voldemort. Pensó en la lucha que Neville había presentado en el colegio mientras él, Hermione y Ron estaban en la búsqueda de Horrocruxes. Esta vez no, Neville, amigo mío. Hermione, pon a Neville también en esa lista. Ya está en eso, Harry. Siempre te has sido leal, a diferencia de otras personas quedó sin decir. ¿Luna? Preguntó Harry, y sintió otro suspiro mental en la respuesta de Hermione. Sí, pero no voy a buscar a ningún con cuernos, sean lo que sean. Pero es una buena amiga. Anoche luchó contra Bellatrix con Ginny y conmigo. Te vi. Nunca llegaste a ver su habitación, ¿verdad? Cuando estábamos en su casa, antes del ataque de los mortífagos. No, respondió Hermione. Mentalmente, se encontró mirando el techo de lo que obviamente era el dormitorio de Luna. 5 retratos exquisitamente pintados la observaban fijamente. Sintió que se le cortaba la respiración al verse a sí misma, junto con Harry, Ron, Ginny y Neville, todos con perfecto detalle. Finas cadenas de oro unían los retratos formando un delicado patrón. Mira más de cerca, dijo la voz de Harry, y la imagen se amplió a un trozo de cadena. Una oleada de ternura la invadió al darse cuenta de que la cadena era en realidad una sola palabra. Amigos, repetida una y otra vez. Es precioso, exclamó Hermione. Debió de pasarse un verano entero creándolo. Es muy conmovedor, ¿verdad? Sí, ahora un poco de tristeza invadió a Hermione, al recordar la forma en que había tratado a Luna en alguna ocasión. Creo que lo que hicimos en el ministerio le dio confianza, igual que a Neville, dijo Harry. No sé cómo dársela esta vez. Ojalá se nos ocurra algo. Creo que podemos confiar en ella. ¿Con todo? Preguntó Harry. La verdad es que no lo sé, pensó Hermione. No sé cómo conseguir que nos crean, aunque se lo digamos. El profeta ya te está llamando loca. ¿Qué pasa si le dices a alguien que vienes del futuro y que lo sabes todo? Es muy posible que Luna sea la única que nos crea. Sirius nos creerá. ¿Estás segura? Preguntó Hermione. ¿O pensará que le gastamos una broma? ¿O se preocupará por ti y se lo dirá a Dumbledore? Podría pensar que tu conexión con Voldemort te ha hecho perder el contacto con la realidad. Pero te tengo a ti, dijo Harry. Ojalá nos crea a ambos. Tenemos que intentarlo. Lo sé, Harry. Solo ten cuidado con lo que dices y cómo lo dices. Podemos hablar de esto más tarde. Estoy vestido y me dirijo hacia abajo. ¿No te olvidas de cepillarte los dientes? ¿Te estás poniendo como tus padres? Ni siquiera hemos desayunado todavía. No, pero Ginny está sentada aquí y pensé que te gustaría un lindo beso matutino. Con ese pensamiento, Harry se cepilló los dientes rápidamente y bajó las escaleras hacia la sala común en un instante. Al dar el último paso, vio a su esposa levantar la vista del libro y mirarlo. Sus ojos castaños almendrados le cautivaron, y la sonrisa que esbozó al verlo fue impresionante. ¿Sabes? Te he visto casi todos los días durante 7 años, pero nunca te vi de verdad. Ahora, bueno, eres realmente hermosa, Hermione. Me alegra que pienses eso. Harry miró a su alrededor y vio que había al menos una docena de personas. Varias empezaban a repasar temprano, mientras que otras jugaban, leían o simplemente charlaban. Harry vio a Ginny sentada en otra silla. Ella también tenía un libro abierto, pero Harry pudo ver que sus ojos se movían constantemente de las páginas para mirarlo. Al ir en esa dirección, vio una sonrisa expectante en los labios de la pelirroja. Una sonrisa que desapareció cuando Harry se detuvo en la silla de su alma gemela.
Levantó a Hermione de su asiento y, con una voz que todos pudieron oír, dijo: «Buenos días, preciosa. ¿Cómo está mi novia esta mañana?» Luego la abrazó y sus labios volvieron a encontrar los de ella. Entre las palabras de Harry y el beso, todo sonido en el patio cesó al instante. Ni un solo paso se movió ni un pergamino se movió. Incluso sonó como si las demás personas en la sala hubieran dejado de respirar durante el beso. Harry finalmente oyó un libro cerrarse bruscamente y pasos que se alejaban. Sabía que si miraba la silla en la que había estado sentada Ginny Weasley, estaría vacía. «Harry», preguntó la voz de Neville a sus espaldas. «¿Tú y Hermione?» Harry se giró para mirar a su amigo. «Sí, Hermione y yo ya somos pareja». «¿Cuándo pasó eso?» Anoche, después de la celebración, Hermione y yo, nos encontramos aquí abajo solos y, bueno, Harry miró a Hermione a los ojos, nos dimos cuenta de lo mucho que nos amamos. «Eso hicimos», concordó Hermione. «Me alegro por ti, amigo», dijo Neville. «Sé que lo has pasado mal». «Gracias, Neville», respondió Harry, y luego se dirigió a Hermione. «¿Quieres invitarlo a estudiar con nosotros hoy?» «Toda la semana, a partir de mañana, sería mejor. Creo que necesitaremos algo más de tiempo hoy para arreglar las cosas». «Cierto», dijo entonces en voz alta, dirigiéndose a Neville. «Oye, Neville, ¿quieres acompañarnos a estudiar para los Owls esta semana?» «¿Estás seguro?» Neville parecía esperanzado. «No quiero ser una molestia. O sea, probablemente no me irá bien». «Estaremos encantados de contar con tu presencia, Neville», le aseguró Hermione al joven nervioso. «Gracias», respondió Neville luciendo como si la Navidad hubiera llegado temprano. Poco después, Harry y Hermione se acercaban al despacho de la profesora McGonagall, tomados de la mano. «¿Deberíamos preocuparnos de que Umbridge o la brigada inquisitorial nos descubran?», preguntó Harry. Hermione se detuvo en seco. «Me había olvidado de esos idiotas de Slytherin». Lo pensó un momento. «Creo que está bien si puedes controlar tu temperamento. No te enfades con Umbridge, todavía no, y simplemente ignora a Malfoy». «Lo intentaré», respondió Harry mientras continuaban su camino. Finalmente, llegaron a la oficina del profesor de transformaciones. Llamaron un par de veces a la puerta. «Entra», dijo el acento escocés del profesor favorito de Hermione. Harry miró a Hermione. «¿Lista?» «No», admitió Hermione. «Pero tenemos que hacerlo». La profesora McGonagall levantó la vista del papeleo que tenía delante cuando entraron. «Señor Potter, señorita Granger, ¿qué los trae por aquí o antes del desayuno un domingo por la mañana, sobre todo después de la celebración de anoche? ¿Necesitan ayuda con sus deberes?» «No, profesor», empezó Hermione. «Creemos que tenemos un problema». La mirada de McGonagall se movió entre ambos. «¿Qué tipo de problema, si se puede saber?» «Antes de hablar, nos gustaría saber qué tipo de confidencialidad existe entre un estudiante y su jefe de casa», preguntó Hermione. «A menos que nuestro alto inquisidor haya publicado más decretos educativos», resopló el profesor escocés, «tiene total confidencialidad a menos que entre en conflicto con una política escolar». «Entonces, si te contamos algo, ¿no se lo dirás a la profesora Umbridge ni al profesor Dumbledore cuando regrese? ¿Ni a nadie más, siempre que no vaya en contra de las normas del colegio?» «Eso es correcto». «Bien, entonces ¿cuál es la política de la escuela sobre el matrimonio entre estudiantes?» Esa declaración hizo que Minerva McGonagall fijara la mirada en la pareja de estudiantes frente a ella. «Se desaconseja, por supuesto. Puede ser muy perjudicial para el sistema de casas, pero está permitido. Si lo solicitan, los estudiantes pueden solicitar alojamiento para casados, pero no son demasiado jóvenes para considerarlo, a menos que...». Un atisbo de tristeza se dibujó en el rostro normalmente severo de McGonagall al pensar que su apreciada alumna pudiera haber actuado con descuido. Hermione se sonrojó al comprender la pregunta del profesor. «No, profesor, no es eso. Pero antes de que lo digamos, quiero aclarar. ¿Las políticas de la escuela sobre el matrimonio son aceptables?» «Sí, señorita Granger, pero ahora me da curiosidad saber por qué lo pregunta». «Señora, creo que estamos casados», respondió Hermione mirando a su marido. «¿Crees que lo eres?», preguntó la profesora McGonagall. «¿Cómo puedes estar tan insegura? ¿Pasó algo en la fiesta de anoche? ¿Alguien metió whisky de fuego a escondidas?» «No, no en la fiesta», empezó Hermione, y luego eligió sus palabras con cuidado para decirle la verdad a McGonagall. «Ayer, cuando Harry y yo estábamos solos, nos besamos, y luego descubrimos que el beso causó una especie de brillo dorado a nuestro alrededor.
He oído hablar de los vínculos, bueno, Miranda nos habló de este, así que sí oí hablar de él, y de cómo pueden considerarse vínculos matrimoniales. Creo que el brillo podría haber sido un vínculo que se estaba formando entre nosotros. Primero, aunque normalmente intento evitar opinar al respecto, me gustaría decir que me alegra que por fin estén juntos. Siempre pensé que harían una buena pareja, dijo McGonagall. En cuanto al vínculo, me parece muy improbable que realmente existiera. Quizás uno o ambos tuvieron un ataque de magia accidental al besarse. Los vínculos espontáneos son extremadamente raros. ¿Crees que los creo para alguien? Claro que son raros, intervino Miranda, provocando una sonrisa en Harry y Hermione. Minerva confundió las sonrisas con alivio. Seguro que se alegran de no estar casados. Gracias, profesor, dijo Hermione. ¿Se le ocurre alguna forma de saberlo con certeza? Claro, todos los matrimonios se registran en el ministerio, dijo la profesora McGonagall. Pero, por su pregunta anterior sobre la confidencialidad, supongo que no quiere que nadie lo sepa. No, profesor. Considerando la persecución que sufre el señor Potter, entiendo por qué, hizo una pausa McGonagall. Desafortunadamente, con todas nuestras comunicaciones monitoreadas por la honorable Umbridge, no podría hacer esa consulta sin que ella lo sepa. Harry y Hermione palidecieron al pensar que Umbridge supiera sobre su matrimonio. La profesora McGonagall miró a sus dos Gryffindors. ¿Qué esperaban o qué pudiera hacer si se casaban? Preguntó. Necesitaría la aprobación del director para asignarles habitaciones para casados, y como el colegio no considera a Umbridge como directora, ese permiso tendría que venir del propio Dumbledore. No, de hecho, todo lo contrario, profesora, dijo Hermione. No queremos que nadie sepa que estamos casados, si es que lo estamos. Esperábamos que si mi nombre aparecía como Hermione Potter en algún lugar, al menos nos lo hiciera saber o, si puede, lo cambiara. Bueno, en ese caso, no hay problema, respondió la subdirectora. Estoy segura de que había otra explicación para el brillo, pero si veo algo que sugiera lo contrario, haré todo lo posible por ayudarte y te lo haré saber. Gracias, profesor, dijo Hermione. ¿Y ahora, hay algo más? Profesor, empezó Harry. ¿Tengo que hacer laburo de adivinación? No tengo ninguna posibilidad de aprobar ese examen, y quiero concentrarme en las materias que puedo y voy a aprobar. La profesora McGonagall observó al joven que tenía delante durante varios segundos antes de responder. Esa es una petición extremadamente inusual, señor Potter. ¿Hay algo más en juego? La verdad es que no, señora. Pero sabe que mi novia se lo tomaría muy a pecho si suspendiera un examen timo, dijo Harry, sonriendo a Hermione antes de volver a mirar a la profesora McGonagall. ¿Se imagina su vergüenza si su novio, o su posible marido, suspendiera uno? Por su bien, dígame que no tengo que hacerlo. Esto provocó que su esposa le diera un golpe en el brazo. Imbécil. McGonagall casi les sonrió a ambos. Pueden dejar uno de sus timos, señor Potter. Haré la solicitud. Y una cosa más, algo para el año que viene. Sí, señor Potter. ¿Hay alguna manera de que pueda cursar runas antiguas el año que viene? Preguntó Harry, mirando más a Hermione, quien ahora tenía una gran sonrisa en el rostro. McGonagall miró a su alumna. Solo un día y ya ha tenido tanta influencia. Estoy deseando ver qué nos depara este año, pensó, y luego en voz alta. Estaría en una clase de tercer año, señor Potter, y no podría garantizar que fuera de Gryffindor, pero si se lo toma en serio, podemos meterlo en una clase. Gracias, profesor. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? ¿No? De nuevo, le felicito por su unión. Creo que se complementarán a la perfección, sobre todo si la señorita Granger puede ayudarle con ese mal genio suyo, señor Potter, cuando se trata de ciertos sumos inquisidores. Pero debo pedirle que respete las normas de conducta de la escuela en estos asuntos, sobre todo siendo usted prefecto, señorita Granger. Sí, señora. Entonces que tengas un buen día. Cuando salieron de la oficina de McGonagall, se dirigieron al séptimo piso. Esto no va a ser fácil, ¿verdad? Preguntó Hermione. No hemos tenido un gran comienzo, pero al menos ella estará pendiente de nosotros. Cierto. ¿Runas? Preguntó Hermione, pero Harry podía sentir el orgullo y el amor en la pregunta. Se me ocurrió de repente, ¿sabes? Pero tienes razón. Debería hacer más, y de todas formas ya cursé el sexto año, dijo Harry. Además, espero que mi esposa me ayude. Creo que podría lograrlo. Pronto estaban en el pasillo frente a Barnabas. ¿Crees que deberíamos comprar la tiara ya? Preguntó Harry. Creo que primero debemos pedirle a Dumbledore que te cuente sobre los Horcruxes, respondió Hermione.
Y también, a ver si es posible quitar el Horrocrux sin destruir la diadema. Esto es frustrante. Hay mucho que podemos hacer, pero todavía no podemos hacer nada, respondió Harry. Tenemos que llegar a ese guardapelo. Pero si salvamos a Sirius, Mundungus no estará robando a ciegas, así que dudo que acabe en manos de un Bridge. Pero nunca sabemos qué podría hacer Creature con él. Estoy de acuerdo. Busquemos un lugar seguro para hablar con Sirius, dijo Harry. Pasó 3 veces junto a la pared, preguntando por una habitación así, y apareció una puerta. Al entrar, se encontraron en lo que parecía una pequeña sala común. Harry sacó el espejo y lo desenvolvió. Mirándose, llamó a Sirius Black. Y casi al instante, el rostro de su padrino, fallecido hacía 2 años, lo miró. Harry. ¿Eres tú? Preguntó Sirius, y al ver las lágrimas que se formaban en los ojos de Harry, preguntó. ¿Pasa algo? No, Sirius, respondió Harry con voz entrecortada. Todo está mucho mejor ahora. No sabes lo maravilloso que es verte. ¿Es Snape otra vez? ¿O un Bridge? Esta vez no, Sirius, respondió Harry sollozando. ¿Hay alguien contigo? Solo Creature, el elfo inútil, escupió Sirius. Harry hizo una mueca al oír el tono que Sirius había usado al describir al elfo cuando Hermione intervino. Sirius, tienes que tratar mejor a Creature. Entonces, ¿Hermione está contigo, Harry? Preguntó Sirius. Sí, y ella es parte de la razón por la que necesito hablar contigo. Pero realmente necesitamos hablar contigo en persona. No puedes irte de Hogwarts hasta dentro de 2 semanas. ¿El próximo fin de semana es fin de semana de Hogsmeade? No, y no puedes dejar a Sirius, dijo Harry. Tenemos que ir con él. ¿Cómo? Claro, pensó al comprender el plan de Harry. ¿La casa de los gritos? ¿Pero aún podemos aparecernos? Eso es solo disciplina mental. Sabemos cómo y sabemos que el ministerio no puede rastrearlo. Nos hemos aparecido en Grimmauld suficientes veces como para hacerlo fácilmente. Solo necesitamos salir de los terrenos, y Neville nos mostró el camino. Mientras Harry seguía hablando con Sirius, Hermione se concentró en la habitación que los rodeaba y deseó que hubiera un pasadizo a la casa de los gritos. Se concentró en la necesidad de un pasaje a la ruinosa estructura. Tras unos segundos, apareció una puerta en la habitación. Harry se dio cuenta de la puerta cuando apareció y asintió a Hermione, mirando hacia el espejo, dijo. Sirius, me pondré en contacto contigo pronto, pero si alguien aparece allí, contáctame en el espejo. ¿Por qué? Sirius, por favor hazlo. Está bien, cachorro. La imagen de Sirius desapareció del espejo y Harry la guardó en su bolsillo. Vamos, dijo, y los guió hacia la puerta recién creada. Fue un largo paseo, pero pronto se encontraron en la puerta del otro extremo. Harry entreabrió la puerta y los recuerdos de la noche anterior lo asaltaron. Estaban en la misma habitación donde Voldemort había matado a Snape. Al abrir la puerta del todo, aún podía imaginar la esfera que contenía a Nagini rodando por los aires, y el último grito de Snape antes de que le envolviera la cabeza y los hombros. Harry podía ver los forcejeos de Snape mientras luchaba por escapar de la muerte que sabía que se avecinaba. ¿Qué pasa? Preguntó Hermione, pero al mismo tiempo comprendió lo que Harry veía en su mente. Le puso suavemente una mano en el brazo y esperó. Harry finalmente se aclaró la mente, se volvió hacia su esposa y asintió. Estoy bien. Vámonos. Sin decir nada más, entró en la habitación. Al cerrarse la puerta tras ellos, desapareció. Me pregunto cómo logró Neville que se quedara allí, preguntó Harry mientras la puerta desaparecía. Dijeron que alguien tenía que quedarse en la habitación, ¿no? Ese es el punto. La primera vez que Neville necesitó comida, no había nadie más con él. Cierto, pensó Hermione. Quizá llamó a Aberforth y no abandonó el pasadizo. Es posible, supongo, dijo Harry mientras observaba la habitación. Los recuerdos luchaban por recuperar su mente, pero los reprimió. Suspiró. Deberíamos darnos prisa. Tenemos mucho que hacer hoy. Espera, Harry, dijo Hermione mientras Harry empezaba a girarse. Es un largo camino para aparecernos. Tenemos que asegurarnos de no desmembrarnos. Lo peor que podría pasar sería que el ministerio, sobre todo Umbridge, nos encontrara. O sea, menores de edad, fuera de Hogwarts, e intentara aparecernos. Hagámoslo uno a uno entonces. Yo iré primero y si algo sale mal, Harry le entregó el espejo a Hermione, llama a Sirius para que pida ayuda. Si me he desprendido, al menos debería estar en su puerta. Una vez que estés sano y salvo, puedes venir y, si tienes algún problema, puedes avisarme, terminó pensativo. Después de que Hermione asintiera, Harry se dirigió al centro de la sala.
Pensando en el último escalón de Grimmauld Place, donde se había aparecido tantas veces el año pasado, aplicó destino, determinación y deliberación y desapareció. Estoy aquí sana y salva. Te esperaré antes de hacer nada, oyó Hermione y sonrió. Repitió el proceso y se encontró junto a su esposo. Es una forma mucho mejor de llegar a Londres que en un testral, comentó. Aquí está el truco, dijo Harry mientras sacaba su varita. No creo que con solo tocarla pueda inducir el rastro, pero, Grimmauld Place no tenía pomo ni manija. La casa se abría con un toque de varita en la puerta, asegurando que ningún mugle pudiera entrar en la residencia de sangre pura. No, no lo haría, respondió Hermione. Es solo una identificación mágica junto a la puerta. Harry tocó la puerta una vez y se oyeron los familiares clics metálicos. Finalmente, la puerta se abrió con un crujido. Al cruzar el umbral, casi esperaba el desafío de la maldición de Ojo Loco Moody, pero se dio cuenta de que era algo que aún no se había visto. Respiraron aliviados al pasar junto al retrato de la madre de Sirius sin despertarlo. Harry miró a Hermione. ¿Me pasas el espejo? Cuando ella lo hizo, llamó a Sirius Black. Cachorro, te estaba llamando. Acabo de sentir que se activaron las protecciones, así que hay alguien aquí. La misma voz que salía del espejo resonaba escaleras abajo. Harry y Hermione alzaron la vista y se encontraron con el rostro de Sirius Black. Al ver a su padrino, Harry preguntó, ¿no querrás compañía para desayunar? Sirius se quedó paralizado a mitad de camino, con una cara ridícula, sosteniendo el espejo con una mano, un pie en el aire y una expresión de absoluta confusión. Su mirada iba de los adolescentes al espejo en su mano y viceversa. Palabras como ¿cómo? ¿Y dónde? Se materializaron en sus labios, pero no llegaron a pronunciarlas. Finalmente, se recompuso y preguntó, ¿qué pasa, Harry? ¿Qué haces aquí? Vamos a la cocina a hablar con Sirius, pero avísanos si aparece alguien más, dijo Harry. Nadie más debe saber que estamos aquí. Supongo que esto es importante, ¿no? No solo quiero saber más sobre ese recuerdo de Snape sobre tu padre. Harry casi lo había olvidado. Había pasado demasiado tiempo y era tan insignificante considerando lo que había visto desde entonces, pero recordaba lo importante que había sido hacía 2 años. No, no es eso, preguntó Harry cuando todos estaban sentados a la mesa. ¿Dónde está Creacher? En algún lugar arriba, murmuró Sirius. ¿Puedes llamarlo? Dijo Harry. Miró a Hermione. Creo que ese podría ser el mejor lugar para empezar. Podemos dar información demostrable primero. ¿Qué necesitas del elfo? Preguntó Sirius. No hace más que andar murmurando todo el día. Creo que lo encontrarás muy importante, por favor llámalo. Creacher, gritó Sirius y con un pop el elfo se materializó junto a su amo. ¿Llamaste a Creacher? Preguntó el elfo, y luego continuó en un susurro exagerado. Un inútil engendro de mi señora, hablando con una sangre sucia. Creí que se había ido, y ahora ha vuelto a ensuciar la casa de mi señora. Sirius, pregúntale a Creacher si ha visitado a algún otro pariente tuyo últimamente, dijo Harry en voz baja. Pero no lo amenaces cuando responda. Por supuesto que no. No puede salir de esta casa, exclamó Sirius. Por favor, solo pregúntale, no le ordenes que te lo diga. Sirius miró a su ahijado, preguntándose a dónde iba esto, pero la curiosidad pudo más que él y se volvió hacia el elfo doméstico. Creacher, te ordeno que me digas si has visitado a otros parientes míos recientemente. El elfo dudó, sus ojos se abrieron como si tratara de luchar contra una respuesta, pero finalmente, sí, Creacher lo ha hecho. Sirius pareció sobresaltado. ¿Quién, Creacher? ¿A quién has visitado, miserable elfo? Sirius, no seas malo, por favor confía en nosotros, suplicó Hermione. Mi señorita Sisirieme. Señorita Bella, las palabras salieron con dificultad de la boca del elfo. Narcisa Malfoy y Bellatrix Lestrange. Bramó Sirius. Sí, maestro, respondió Creacher. Pequeño elfo repugnante, la mano de Sirius se levantó para golpear al pequeño elfo. Sirius, no. Gritó Harry, deteniendo a su padrino. No le hagas daño. Sirius se giró hacia los adolescentes mientras se levantaba de su silla. Miren, no entienden lo que esto significa. Tienen que salir de aquí para que pueda contactar a Dumbledore. Tenemos que saber exactamente dónde ha estado Creacher y qué les ha dicho. Harry levantó una mano para detener a su padrino. Todavía no, Sirius. Siéntate, por favor. Hay mucho más que resolver. Cosas que necesitamos que prometas no contarle a Dumbledore. Pero yo también, Harry. La orden tiene que saberlo. Tenemos planes, argumentó Sirius.
Sé todo sobre los planes, pero también sé que lo que tenemos que decir es más importante, respondió Harry. Mira, escúchanos y luego hablamos, ¿de acuerdo? Sirius observó a su ahijado y notó que algo había cambiado en él. El chico frente a él ya no era el malhumorado que había visto antes. Tenía una mirada cansada que había visto mucho en la última guerra. Una mirada que suele encontrarse en quienes han visto demasiado. Al mirar a la joven a su lado, también notó la misma mirada en sus ojos. Finalmente se encogió de hombros y volvió a sentarse. Un par de minutos entonces, se volvió hacia Creacher. Y no te muevas de ahí. Sí, amo, respondió Creacher, paralizado. Había intentado salir de la cocina sin que nadie lo viera. Entonces, ¿qué es tan importante? Preguntó Sirius a Harry y Hermione. Tengo una orden más para Creacher, respondió Harry. Que me diga cuándo fue la última vez que vio a tu hermano y qué estaba haciendo exactamente en ese momento. Tiene órdenes de no decírselo a nadie de tu familia, pero como no soy un Black, espero que esto funcione. Cuando Sirius le ordenó al pequeño elfo que le contara la historia a Harry, el pequeño elfo pareció librar una batalla interna antes de que surgiera la historia que habían escuchado poco más de un año en el futuro. Sirius escuchó y su comprensión de su hermano menor se deshizo por completo. Sirius escuchó cómo Creacher había sido utilizado por Voldemort para ocultar algo que Regulus luego fue a recuperar desafiando al Señor Tenebroso. Un acto que terminó costándole la vida. Harry y Hermione le dieron a Sirius las preguntas que debía hacer para completar la historia hasta que todo saliera a la luz. Cuando terminó, Creacher estaba en el suelo llorando. Había sido necesaria una orden directa de Sirius, por insistencia de Hermione, para que Creacher no se hiciera daño cuando admitió que le había fallado a Regulus al no destruir el guardapelo. A Sirius se le llenaron los ojos de lágrimas al mirar a Harry y a Hermione. ¿Regulus se había vuelto contra Voldemort? Amaba a Creacher, explicó Hermione, lo que hizo que Sirius mirara al elfo. Parece que Voldemort estaba dispuesto a sacrificar la vida de Creacher, lo que provocó la deserción. Todos estos años, he pensado que solo era un niño tonto que se metió en problemas y entró en pánico, dijo Sirius. Se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. Luego miró a Harry y Hermione. ¿Cómo saben todo esto? Te lo vamos a decir, pero primero déjame hacer algo, dijo Hermione. Se levantó de la silla y se arrodilló junto a la elfa, que seguía llorando. Creacher se encogió al verlo. Creacher, empezó Hermione en voz baja. Sé que no soy tu amo y sé que crees que no te caigo bien, pero si pudiéramos ayudarte a destruir el guardapelo, ¿lo harías? Las lágrimas del elfo se detuvieron, pero se negó a mirar a Hermione mientras comenzaba a murmurar. La sangre sucia se acerca a Creacher. Oh, ¿qué diría mi ama? Pero se ofrece a ayudar con lo que Creacher no puede. Si Creacher se niega, podría no hacerse, y me ordenaron hacerlo. Tengo que dejar que la sangre sucia ayude. Aunque seguía mirando hacia otro lado, Creacher asintió. Creacher, ¿podrías traerme el guardapelo? Preguntó Hermione con voz aún suave, y cuando el elfo negó con la cabeza, ella preguntó. ¿Por qué no? El maestro le dijo a Creacher que no se moviera de este lugar, explicó Creacher, Creacher debe quedarse. Hermione miró a Sirius, quien dijo. Creacher, puedes ir a buscar este objeto y luego volver directamente aquí. Creacher desapareció al instante. En cuanto se fue, Hermione se volvió hacia Sirius. ¿Hay algo de Regulus por aquí que le pueda gustar a Creacher? Espera, preguntémosle. Cuando Creacher regresó con el pesado relicario dorado con la S en el frente, lo dejó sobre la mesa. Luego miró a Hermione y dijo. La sangre sucia dijo que podía destruirlo. Lo haremos, pero necesitamos un poco de tiempo, respondió Hermione mientras observaba el objeto, sabiendo lo que era. Finalmente, se volvió hacia el elfo. Creacher, hiciste algo valiente hace años. Sirius, miró al padrino de su esposo, ha accedido a dejarte todo lo que quieras en la casa. Creo que ya tienes algunos tesoros en tu habitación. ¿Te gustaría quedártelos todos, con la bendición de Sirius? ¿Todos? Preguntó Creacher mirando a Hermione y luego a Sirius, quien todavía intentaba entender qué estaba pasando. Puedes quedarte con todo lo que tengas, Creacher, dijo Sirius, mientras asimilaba la nueva comprensión de su familia. Y si quieres algo más de Regulus, házmelo saber y te lo daré, si es posible. El elfo doméstico estalló en un nuevo ataque de llanto. Entonces, ¿qué hace que este relicario sea tan importante para Voldemort? ¿Por qué causó la muerte de mi hermano? Preguntó Sirius mientras lo tomaba. No lo tocaría muy a menudo, advirtió Hermione. Sirius apartó la mano bruscamente como si el metal se hubiera puesto al rojo vivo. ¿Por qué? Harry miró a Hermione.
Ambos sabían que los próximos minutos eran cruciales. Sabían que tenían que convencer a Sirius y que todo dependía de sus próximas palabras. Dejó escapar un suspiro mientras tomaba el guardapelo. Una sensación de repulsión lo recorrió al recordar los efectos que había tenido en ellos mientras lo llevaban puesto todos esos meses. Esto es lo que Dumbledore ha estado ocultándoles a todos porque cree que nadie más que él debería saberlo, empezó. Este y otros objetos similares son el secreto para derrotar a Voldemort. ¿Qué? ¿Cómo puedes saber eso? Si te lo contamos, tienes que prometer que no se lo dirás a Dumbledore. Incluso si no nos crees, no puedes decirle a Dumbledore lo que estamos a punto de decirte. ¿Por qué? Sirius volvió a tener la mirada confundida. Dumbledore necesita saber cualquier cosa que pueda ayudar a derrotar a Voldemort. Esto no, y lo entenderás si nos prometes que no se lo dirás. Si descubriera lo que sabemos, probablemente nos olvidaría para no enterarse. Sirius estuvo a punto de protestar, pero la ferocidad de la mirada de Harry lo hizo detenerse. Asintió lentamente. De acuerdo, pero aún tengo que contarle que Creacher fue a casa de los Malfoy. Harry se encogió de hombros. Una vez que terminemos de contarte lo que tenemos que decir, podrías pensar lo contrario, pero no te lo impediré. Debes ordenarle a Creacher que no le diga a nadie, ni siquiera a los miembros de la Orden, que nos vio aquí hoy. Sobre todo, no puede contarle a nadie lo que hemos hablado y lo que hablaremos, a menos que tú digas lo contrario. Sirius asintió nuevamente y le dio las órdenes a Creacher. Hay un par de cosas más que debemos contarte antes de empezar con la historia principal, dijo Harry. Primero, sabemos que ha estado intentando proteger la Orden en el Departamento de Misterios. Sé todo sobre la profecía. Eso atrajo la mirada de Sirius hacia Harry rápidamente. ¿Cómo? Fue todo lo que preguntó Sirius. ¿Quién te dijo que están vigilando? Pronto lo sabrás, explicó Harry. Además, sé que me nombraste tu heredero en tu testamento. Y ante otra mirada de sorpresa de su padrino, explicó. Lo sé porque tu testamento se leyó después de tu muerte, unas 3 semanas después. Harry levantó la mano y dijo. Déjame terminar, por favor. Esta es la parte que va a sonar descabellada, pero déjanos terminar. Harry miró a su esposa y le dedicó una pequeña sonrisa antes de volverse hacia Sirius. Nosotros, quiero decir, Hermione y yo, somos 2 años mayores y hemos visto demasiadas muertes. La tuya, la de Remus, la de Tonks, la de Dumbledore y la de muchos otros. Tuvimos la oportunidad de volver a nuestros cuerpos en este tiempo e intentar corregir los errores causados principalmente por un hombre, Albus Dumbledore. Sirius tenía una expresión de incredulidad en el rostro, pero antes de que pudiera decir nada, Harry continuó. Por favor, déjame terminar. Todo empezó justo después de que derroté a Voldemort. ¿Derrotaste a Voldemort? Ahora Sirius miraba a Harry como si tuviera 2 cabezas. ¿Sabes qué dice la profecía? ¿La que la Orden protege? No, admitió Sirius. Dumbledore dijo que se refiere a ti y a Voldemort, pero es demasiado peligroso para que alguien sepa lo que dice. Por supuesto, respondió Harry. Snape no conocía la profecía, al menos no la parte que no escuchó. En sus recuerdos, criticó a Dumbledore por no decírselo cuando me lo contó a mí. Además, miró a Hermione, ¿te imaginas a Mundungus sabiendo qué era? Entonces, ¿qué es? No dejes que Dumbledore sepa que lo sabes o te borrará el recuerdo, advirtió Harry. Respiró hondo y recitó las palabras que lo habían atormentado durante 2 años. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacido cuando muere el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro no conoce, y cualquiera de los dos debe morir a manos del otro porque ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. ¿Qué? Exclamó Sirius. Tú. Harry asintió. Trelawney recitó esa profecía antes de que yo naciera. Snape escuchó la primera parte y se la contó a Voldemort. Por eso atacó a mis padres y por eso están muertos. ¿Qué jicus? Gruñó Sirius. Snape se dio cuenta de que Voldemort buscaba a mamá y se lo contó a Dumbledore. Recuerdo que Dumbledore advirtió a James y Lily. Nunca supimos de dónde sacó la información, por supuesto, y definitivamente no sabíamos que fue Snape. Entonces, por supuesto, esa noche, continuó Harry mientras se tocaba la cicatriz, me marcó como su igual. ¿Entonces dices que lo venciste? Preguntó Sirius, olvidando que no estaba seguro de si Harry decía la verdad sobre ser del futuro. Sí, justo anoche, o algo así en nuestra época, explicó Harry. Todavía estoy un poco confundido. Han pasado demasiadas cosas en tan poco tiempo, pero puedo decir que gané por pura suerte. ¿Venciste a Voldemort anoche?
Preguntó Sirius con incredulidad. Anoche, 2 años en el futuro, lo corrigió Hermione. Hubo una gran batalla en Hogwarts y fue entonces cuando ocurrió. Pero nos estamos adelantando. Déjame contarte cómo llegamos de 2 años en el futuro al presente, dijo Harry. Puso su mano sobre la de Hermione antes de continuar. Todo empezó la mañana después de esa batalla, cuando una hermosa dama vino a mi habitación a pedirme un favor. Parecía algo simple en ese momento, pero nos cambió la vida por completo. ¿Qué pasó? Bueno, parece que, literalmente, soy el hombre de sus sueños, sonrió Harry. Hermione puso los ojos en blanco, pero sonrió de todos modos. Bueno, no puedo negarlo, pero en realidad, terminamos besándonos por primera vez y eso selló nuestro vínculo espiritual. ¿Vínculo de almas? ¿A qué te refieres? Preguntó Sirius. Harry y Hermione se lanzaron a contar lo que sucedió después del beso, el encuentro con la diosa del amor, las revelaciones sobre sus amigos que los habían traicionado y sobre Dumbledore. Cómo se les dio la opción de regresar e intentar arreglar lo que salió mal. Incluso mi reunión original con los Weasley fue un montaje, dijo Harry cuando terminaron la explicación. ¿Así que Miranda es una diosa? Es un poco improbable, ¿no? ¿Seguro que no compartieron un sueño? ¿O quizás alguien les gastó una broma con la poción multijugos o algo así? ¿Quieres que te cuente todo lo que aprendimos en sexto año? Preguntó Hermione. Pociones con el profesor Slughorn fue mucho mejor que con el profesor Snape, pero... ¿Slughorn? ¿Cómo lo conoces? Era mi profesor de pociones. Lo sé. Se acordó de mi madre, respondió Harry. Lo conocíamos porque en la última línea temporal, añadió Hermione, Snape se convirtió en profesor de defensa y Dumbledore trajo a Slughorn de vuelta para enseñar pociones. Además, ¿cómo crees que sabíamos de Regulus y Creature? Preguntó Harry alzando la voz. ¿Cómo sé de la profecía? ¿O de que me pusiste en ella? Está bien, digamos que te creo y, aunque parezca loco, yo también estoy empezando, ¿por qué no podemos decírselo a Dumbledore? ¿Sabes que tengo otra vez, una conexión con Voldemort, ¿verdad? ¿La razón por la que sabía del señor Weasley? Cuando Sirius asintió, Harry continuó. ¿Explicó Dumbledore alguna vez exactamente qué era? Supongo que no, ya que nadie sabía de esas cosas, Harry señaló el guardapelo, cuando murió. ¿Dumbledore murió? Preguntó Sirius con incredulidad. Recordaba que lo habían mencionado antes, pero en aquel momento no les había creído del todo. Sí, a finales del año que viene, dijo Harry. Nadie lo sabía, pero se estaba muriendo de todas formas. Este verano, terminó maldecido y solo le quedaba un año. Lo planeó para que Snape lo matara y así mejorar su posición ante Voldemort. Luego se volvió hacia Hermione. ¿Sabes? Eso es otra responsabilidad de Dumbledore. Como todos creían que Voldemort podía matar a Dumbledore, desmoralizó a quienes luchaban contra él. Los ojos de Harry brillaban de ira. ¿Cuántas personas perdieron la vida por renunciar a la voluntad de luchar? Hermione puso su mano sobre la de Harry para calmarlo. Esta vez no va a ser así, dijo. Luego continuó con la explicación a Sirius. Aún estamos recordando todos los errores que cometió Dumbledore. Espero que puedas ver que necesitamos algo más que el profesor Dumbledore decida qué es lo mejor. Sí, ya lo veo, respondió Sirius. Harry, ¿qué ibas a decir sobre la conexión que tienes? ¿Y qué tiene que ver con ese guardapelo? ¿Tienes idea de qué es un Horrocrux? Le preguntó Harry a su padrino. Los ojos de Sirius se endurecieron. ¿Es eso lo que hizo Voldemort? Y eso, asintió hacia el relicario, es así. Sí, eso es un Horrocrux, pero hizo mucho más que solo ese. Hizo 6, o en realidad 7, pero el último fue por accidente y nunca se dio cuenta, explicó Hermione. ¿7? Susurró Sirius. Sí, 7 y hasta ahora solo uno ha sido destruido. El séptimo, dijo Harry tocándose la cicatriz, está aquí. Ante la mirada de horror en el rostro de Sirius, Harry continuó explicando. Cuando Voldemort intentó matarme hace tantos años, un trozo de su alma se desprendió y se alojó en mí. Ese es el vínculo que compartimos. ¿Cómo me deshice de él en el futuro? Voldemort me mató de nuevo. El gran plan de Dumbledore me hizo salir y aceptar una maldición asesina, voluntariamente, sin saber que tenía alguna posibilidad de sobrevivir. Pensé que iba a morir, Sirius. Las lágrimas volvieron a aflorar a los ojos de Harry al recordar la caminata hacia el bosque prohibido. Los brazos de Hermione lo rodearon y él escuchó. Esta vez no, Harry. No me dejarás, y yo no te dejaré. Básicamente, el plan de Dumbledore consistía en que 3 adolescentes vagaran por el campo buscando Horrocruxes, sin tener ni idea de dónde estaban.
Si los encontrábamos todos, yo iría a que Voldemort me matara a propósito. Harry respiró hondo para calmarse y luego continuó. ¿Se molestó siquiera en contarme esa parte? Claro que no. Le dejó esa información a Snape. Solo por pura suerte pude obtener esa información de Snape mientras agonizaba. Incluso entonces omitió lo de que tenía la oportunidad de sobrevivir. Anoche me paré frente a Voldemort, y dejé que me matara sin levantar la varita porque eso era lo que Dumbledore me dijo que tenía que hacer. El horror había regresado al rostro de Sirius. De nuevo, espero que entiendas por qué Dumbledore no puede saber lo que tenemos que decir. Sabemos dónde están todos los Horcruxes y con el tiempo descubriremos cómo destruirlos, pero no será a su manera. Sí, ya entiendo, respondió Sirius con voz temblorosa. Entonces, ¿qué pasa con el relicario? ¿Cómo lo destruimos? Harry, dijo Hermione, tengo una idea que podría funcionar. Se giró hacia Sirius. ¿Dumbledore estará aquí pronto? Pasa por aquí cada pocos días. ¿Por qué? Preguntó Sirius. Puedes decirle que le preguntaste a Creacher sobre Regulus y contarle la historia que te acaba de contar. Luego dale el guardapelo a Dumbledore, explicó Hermione. A ver si te dice qué es. Como mínimo, lo destruirá. No puede abrirlo sin mi ayuda, dijo Harry. ¿Por qué? Preguntó Sirius. Este es el guardapelo de Salazar Slytherin, explicó Harry. Solo se abre con una orden en Parcel. ¿Se dará cuenta de lo que es y cómo se abre? Lo reconocerá al instante. Tiene el recuerdo de un elfo doméstico que servía a la señora a quien Ridley se lo robó. No sé qué es Smith. ¿Cómo sabes todo eso? Preguntó Sirius, pero luego levantó las manos. No importa. Obviamente han pasado muchas cosas. Entonces, ¿te pedirá ayuda Dumbledore? Podría intentar engañarme para que lo ayude, pero está desesperado por esos Horcruxes, así que definitivamente vendrá a mí. Si lo hace, o mejor dicho, cuando lo haga, dijo Hermione. Será un buen momento para obligarlo a que te hable de los Horcruxes. Eso es cierto. Sirius ya no tenía ninguna duda sobre la historia de los adolescentes. Entonces pensó en algo. Harry, la conexión con Voldemort fue la razón por la que Snape te daba clases de oclumancia. ¿Volviste con él o la aprendiste en el futuro? Dumbledore pensó que era lo más importante. Miranda me lo regaló cuando acepté que me devolvieran el Horcrux, suspiró Harry. No sé si simplemente fui incapaz de aprenderlo de Snape, o si nuestro odio mutuo estaba causando problemas con las lecciones, pero parecía estar más expuesto a las manipulaciones la noche después de una lección que otras veces. Y así fue como terminaste muerto, Sirius. La mirada de Harry se cruzó con la de su padrino. Fue mi culpa. ¿Tu culpa? Preguntó Sirius. Voldemort me engañó haciéndome creer que te habían capturado y que te torturaban en el departamento de misterios, explicó Harry. Ahora sé que solo quería la profecía, recordó Harry aquella noche. Si Dumbledore me hubiera dicho que Voldemort quería algo y que podría intentar engañarme para conseguirlo, habría estado alerta, pero él, una vez más, creyó saberlo todo. Me lo ocultó todo. Entonces, ¿qué pasó? Preguntó Sirius, sin saber si quería oír hablar de su propia muerte. Lideré a varios estudiantes. Hermione, Ron, Ginny, Neville Longbottom y Luna Lovegood, para intentar rescatarte. Nos enfrentábamos a 12 mortífagos, liderados por Lucius Malfoy, y por un corto tiempo pudimos defendernos. Sin embargo, con el tiempo, empezamos a sufrir bajas. Por suerte, ninguno de nuestros amigos murió, aunque Hermione estuvo muy cerca. Tú, Shacklebolt, Tonks, Modi y Remus llegaron justo a tiempo para salvarnos. Dumbledore apareció unos minutos después. En la pelea, te batiste en duelo con Bellatrix y no te lo tomaste lo suficientemente en serio. Incluso te reíste de ella. Te golpeó con un aturdidor y caíste a través del velo de la muerte. De nuevo, las lágrimas brotaron de los ojos de Harry al recordar a su padrino cayendo a través de la cortina deshilachada. Y fue mi culpa. Si hubiera usado estos espejos, levantó el suyo, habría sabido que estabas bien. Intenté hablar contigo. Al final tuvimos que colarnos en el despacho de Umbridge y nos pillaron. Pero vine por la red Flu Y. Creacher me mintió. Me dijo que no estabas. Después supe que sí, pero estabas con Buckbeak. Fue una de las cosas que los Malfoy le ordenaron que hiciera. Distraerte esa noche. El rostro de Sirius se puso muy pálido, pero ante la última declaración se volvió hacia Creacher. No, Sirius, dijo Hermione bruscamente. También fue tu culpa. Lo has tratado horriblemente, suavizó la voz.
Cuando Creacher nos contó su historia antes de que tuviéramos el guardapelo de Regulus y pudiéramos dárselo, cambió casi al instante y se convirtió en un elfo muy bueno. Lideró a los elfos domésticos de Hogwarts contra los partidarios de Voldemort. Creacher pareció hincharse ante la declaración y Hermione lo notó. Creacher, eres un buen elfo, apoyando a una casa muy noble, se volvió hacia Sirius. En lugar de quedarte aquí sentado, malhumorado por estar atrapado en un lugar donde no te gustó crecer, empieza a hacer planes para convertir la noble casa Black en algo de lo que te sientas orgulloso. Sirius parecía avergonzado. No es tan simple, Hermione. Entonces, simplifícalo así de simple. No regresamos a tiempo para salvarte la vida solo para que pases el resto de tu vida perdido en tu propia desesperación. Con el tiempo, atraparemos a Peter y conseguiremos que te absuelvan, pero por ahora necesitamos que nos ayudes a salvar a todos los demás. Necesitamos tu ayuda para que nuestra información llegue a las personas adecuadas. Fuiste un gran conspirador, ¿verdad? Ante el asentimiento de Sirius, continuó. Bien, porque eso es lo que necesitamos ahora mismo. Durante las próximas 2 semanas, Harry y yo tenemos que estudiar para nuestros timo, así que necesitamos a alguien que intente averiguar cómo podemos usar los eventos del Departamento de Misterios a nuestro favor. La última vez, Voldemort apareció y fue entonces cuando el Ministerio admitió su regreso. Necesitamos ver si podemos desarrollar un plan que logre el mismo efecto. Harry le sonrió a Hermione, que estaba terminando su diatriba, luego a Sirius. Olvidamos explicarte una cosa sobre el vínculo del alma que tenemos, Sirius. Me gustaría presentarte a la persona que acaba de reprenderte, Hermione Potter, mi esposa. ¿Qué? Preguntó Sirius. Era demasiado rápido, y se estaba ahogando. Sí, esa también fue su reacción, dijo Harry mientras tomaba la mano de su esposa. Pero ya casi lo ha superado. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Sirius. Lo supimos cuando Miranda nos pidió que miráramos el mapa del merodeador. Aparecía Hermione Potter. También dijo que podía verificarse en la oficina de registros mágicos. Claro que aún no hemos podido hacerlo. El mapa no miente. Está conectado con las barreras de Hogwarts, dijo Sirius mientras apoyaba la cabeza en la mesa. Mi ahijado se casó a los 15. James me mataría. No lo hiciste, Sirius, y de hecho ya casi tengo 18, respondió Harry. Negó con la cabeza y continuó. Esta vez me va a dar un dolor de cabeza. En cuanto a mi padre, quien, si no recuerdo mal, ya tenía los ojos puestos en mi madre mucho antes de que cumpliera 5 años, no tendría motivos para quejarse. Además, terminé con la mejor esposa del mundo y una relación bendecida por la diosa del amor. ¿Qué más se puede pedir? Mi marido tampoco está tan mal, intervino Hermione. Pero no se lo vamos a decir a nadie más, al menos por ahora. Harry solo necesita más basura del ministerio. Sí, lo entiendo. Pero, por favor, asegúrate de que esté presente cuando se lo digas a Dumbledore, suplicó Sirius. Por cierto, ¿cómo llegaste hoy? Apareció. ¿De Hogwarts? Preguntó Sirius. De la Casa de los Gritos, respondió Harry. Es un largo camino y aún no tienes licencia. Cuando estás huyendo de Voldemort y del ministerio durante un año y la única forma de viajar es mediante apariciones, te vuelves bastante bueno en eso, explicó Harry. Me lo puedo imaginar. A decir verdad, Sirius, me alegra que no puedas, respondió Harry negando con la cabeza. Pero aún nos quedan muchas cosas por cubrir, así que puedes ver la suerte que tuvimos al derrotar a Voldemort. Pasaron unos buenos 30 minutos antes de que se trataran los puntos más importantes, incluyendo la muerte de Dumbledore, la toma del poder en el ministerio, la opresión de los nacidos de Muggles, los Horcruxes y la batalla final. No solo murieron nuestros amigos, Sirius, explicó Harry. Los hijos de Muggles estaban siendo procesados, y a muchos los besaron. Se volvió hacia Hermione. No podemos permitir que Umbridge vuelva a hacer eso. Tenemos que hacer algo para evitarlo. Estoy de acuerdo, pero no estarás sugiriendo que la matemos, ¿verdad? Preguntó Hermione. No sé qué sugiero, Hermione, dijo Harry en voz baja. Esos hijos de Muggles tenían maridos, esposas e hijos. Familias que o bien nunca volvieron a ver a sus seres queridos, o bien volvieron de Azkaban siendo una sombra de sí mismos. Tenemos que hacer algo con el gobierno si podemos, y quizá empecemos por asegurarnos de que Umbridge no vuelva a estar en él. Hermione miró fijamente a su marido, con ganas de protestar, pero tuvo que admitir que tenía razón. Quizás tengas razón, Harry, pero no estoy segura de poder matar a alguien a sangre fría. Sé lo que quieres decir, cariño, dijo Harry y apartó la mirada.
Todos guardaron silencio unos minutos, hasta que Hermione miró su reloj. Tenemos que volver a la escuela. Es hora de enfrentar a Ron, dijo. Entonces, ¿los Weasley te traicionaron? Preguntó Sirius, sacando a relucir un tema que ya habían pasado por alto. Harry suspiró al pensar en el joven al que consideraba su mejor amigo, hasta que descubrió lo que había hecho. Sí, Ron y Ginny lo hicieron. Sigo intentando deshacer 7 años de amistad en mi mente, pero cuando vi a Ron durmiendo esta mañana, sabiendo lo que le hizo a Hermione, me costó mucho no maldecirlo. Al menos no fue tan malo como con Peter. Nadie murió por sus acciones. No lo sabemos, Sirius, argumentó Harry. ¿Qué habría sido diferente si nuestro siguiente año escolar no se hubiera complicado por los celos? Además, si hubieras podido volver atrás antes de que Peter traicionara a mis padres, ¿qué habrías hecho? Sirius suspiró. Habría despedazado a la rata y se la habría dado a cualquier criatura que encontrara. Miró a la pareja. No hagan ninguna estupidez. Harry sonrió mientras miraba a Hermione. Por eso es mi alma gemela. Se supone que debe evitar que haga estupideces. Incluso cuando pensé que te habían capturado hace 2 años. Intentaba ser la voz de la razón y me dijo que podía ser una trampa. Ha tenido razón en casi todo, y creo que por fin he aprendido la lección. Pero sabes, miró a su esposa, incluso cuando estaba segura de que estaba equivocado, nunca se ha separado de mi lado. Hermione le sonrió a Harry y le apretó suavemente la mano. Y nunca amaré. Mientras Sirius miraba a su ahijado y a su esposa, recordó que lo habían salvado 2 años antes. Recordó cómo parecían tan naturales juntos entonces, y ahora veía lo mismo, pero aún más pronunciado. De acuerdo, vuelvan al colegio, pero manténganse en contacto. Les contaré lo que diga Dumbledore. Sirius miró alrededor de la cocina y al elfo doméstico. Hermione, si mi ahijado puede escucharte, quizás yo también pueda. Se giró hacia el elfo que seguía de pie donde Sirius le había ordenado que se quedara. Creacher, ¿te gustaría ayudar a reconstruir esta casa noble en algo de lo que Regulus se enorgullezca? Una casa que luche contra Voldemort, tal como Regulus intentaba hacer al final. A Creacher le gustaría eso, maestro, dijo el pequeño elfo. Cuando ese guardapelo sea destruido, dijo Harry señalando el Horrocrux dorado. Me aseguraré de que lo veas, le prometió al elfo doméstico. Y algún día, cuando Voldemort sea destruido y el mal que protege el guardapelo de Regulus sea eliminado, haré todo lo posible para asegurarme de que ese guardapelo sea recuperado y te sea entregado. A Creacher le gustaría mucho eso, respondió Creacher. Sin embargo, tengo una petición, le dijo Harry al elfo. El día que destruyan el guardapelo y te lo muestren, quiero que me prometas que nunca volverás a llamar sangre sucia a Hermione. Ella también lucha contra Voldemort. Arriesgó su vida para luchar contra él, igual que el valiente Regulus. Creacher dudó, pero su mirada se posó en Hermione. El día que destruyan el guardapelo, dijo asintiendo. Estaremos en contacto, le dijo Harry a Sirius y le dio un abrazo al hombre. Poco después, los dos Potter se encontraron de nuevo en la casa de los gritos. Salieron por el pasadizo bajo el sauce boxeador, y solo tuvieron que esperar un instante a que una pareja que pasaba despejara la zona antes de salir corriendo. Nunca desayunamos, se quejó Harry. ¿Estás empezando a canalizar a Ron ahora? Preguntó Hermione con una ceja levantada. No, pero tengo hambre. Hermione miró su reloj. Podemos ir a ver si el desayuno todavía está disponible. Si no lo está, podemos ir a la cocina y tomar algo. Cuando entraron al gran comedor, aún había un pequeño grupo de personas comiendo en cada mesa. En la mesa de Gryffindor, un pelirrojo los miró. Al ver quién era, corrió hacia ellos. Hola chicos, no adivinarán qué rumor se ha corrido esta mañana, dijo Ron al acercarse. Dicen que son pareja y que los vieron besándose en la sala común. Ron negó con la cabeza, divertido. Qué tontería, ¿verdad? Se volvió hacia la mesa. Si aún no han comido, aún hay comida en la mesa. Ron, llamó a Harry, y cuando su viejo amigo se dio la vuelta. Es cierto, Harry tomó la mano de Hermione. Somos pareja. Hermione es mi novia. Anda ya, dijo Ron riendo. No me lo voy a tragar. Llevo demasiado tiempo viviendo con mis hermanos como para caer en algo así. ¿Se lo demostramos? Por supuesto. ¿Hay alguna regla sobre besarse en el gran salón? No. Harry y Hermione le demostraron a Ron que sin duda los rumores eran ciertos. Capítulo 4. Al terminar el beso, Harry y Hermione se giraron y miraron a quien habían considerado su mejor amigo. Su rostro estaba distorsionado por la confusión y la incredulidad. ¿Ahora nos crees, Ron? Preguntó Harry mientras metía la mano en el bolsillo y agarraba la empuñadura de su varita.
Pasaron varios segundos antes de que el reconocimiento apareciera en el rostro del más joven de los Weasley, pero no puede, quiero decir, te di el perfume, tartamudeó Ron mientras miraba a Hermione. ¿Qué? Preguntó Hermione, visiblemente confundida. ¿Perfume? Para Navidad, te regalé el perfume y Ginny dijo que querrías, empezó Ron, pero luego se detuvo al abrir los ojos de par en par por el pánico. Decir que Ginny Weasley estaba enfadada sería como decir que hay agua en el océano o que su hermano roncaba. Sería subestimar seriamente los sentimientos de la pelirroja. Lo que debería haber sido el mejor fin de semana de su vida se había convertido en una pesadilla. Le había arrebatado la snitch justo delante de las narices a esa zorra de Chang. Eso le había demostrado a Harry quién era mejor jugador de Quidditch. Incluso el idiota de Corner había hecho su papel a la perfección. Se había quejado de que Ginny le había robado la victoria a Ravenclaw, y Ginny había roto con él a gritos. Sabía que Harry estaría presente y se enteraría de la ruptura. Mejor aún, Corner había acabado consolando a Chang. Todo había encajado a la perfección. La noche anterior debería haber sido la mejor. Harry iba a apreciar sus habilidades en Quidditch, saber que no iba a salir con nadie y que había una fiesta para celebrar la Copa de Quidditch. Todo había sido perfecto. Cuando empezó la fiesta, ya podía sentir los labios de Harry sobre los suyos. Pero durante la fiesta, Harry se quedó cerca de Hermione hablando de algo llamado Grawp. Incluso cuando ella intentó hablar con su Harry, él no mencionó al soplón, a Cho ni su ruptura. Cuando Harry y Hermione se fueron temprano de la fiesta para acostarse, Ginny se enfadó muchísimo. Entonces esta mañana, reflexionó Ginny mientras se llevaba otro bocado a la boca, me puse mi perfume especial y él me miraba, lo vi, pero se acerca a ella, la besa y la llama su novia. ¿Qué le hizo esa rata de biblioteca a mi Harry? Un alboroto cerca de las puertas del gran comedor sacó a Ginny de sus pensamientos de odio hacia Hermione. Al levantar la vista, vio el final del beso entre su Harry y la bruja, y su ira se encendió de nuevo. El odio dio paso al pánico al oír a su hermano mencionar el perfume que le había regalado en Navidad. Rayos. Pensó mientras corría hacia su hermano, dándole vueltas a todo el camino. Si se entera de ese perfume, Ron le dirá quién se lo dio para que se lo dé a ella. Hermione intentaba recordar los 2 años previos a esa Navidad. Fue el año en que la serpiente mordió al padre de Ron. Ah, sí que me regaló un frasco de perfume ese año, un perfume barato y con un olor horrible, le dijo a Harry. ¿Y qué tiene que ver que me des perfume con Harry y conmigo? Le preguntó a Ron. Ginny dijo. Dije que así sabrías que sí te considera una chica, terminó Ginny la frase de Ron al aparecer junto a su hermano. Al ver que ella arqueaba una ceja en señal de interrogación, continuó. ¿Recuerdas que el año pasado, antes del baile de Navidad, Ron metió la pata al decir que eras una chica? Ron se volvió hacia Ginny. Pero dijiste que, pero tampoco terminó la frase porque la mirada de Ginny lo silenció. Creo que necesito examinar ese frasco de perfume, le dijo Hermione a su marido. Hablando de perfumes, ¿qué te parece el mío de esta mañana, Harry? Preguntó Ginny con un ligero movimiento de cabeza que hizo que su lacio cabello se moviera seductoramente. El anuncio decía que, después de poner un cabello de mi amor en el frasco, con una sola inhalación sería mío, y anoche me regalaron un cabello de Harry. Hermione apretó el brazo de Harry con más fuerza, pero ambos oyeron la voz de su diosa del amor favorita. Que lo huela, dijo con una voz alegre. La estafaron comprándole eso. No había nada parecido a una poción de amor en el frasco. Y sí, Hermione, el perfume que te regaló en Navidad era algo parecido que compró Ginny. Se supone que te embriaga con la esencia del joven y te enamora de él con el tiempo. Encontró un anuncio de los productos en la contraportada de la revista Witch Weekly. Un buen anuncio, pero una estafa para las jóvenes brujas ingenuas. ¿Esencia de Ron? Pensó Hermione. Con razón olía fatal. Y fue en ese momento que se dio cuenta de que el conflicto que había sentido por Ron había desaparecido. Al verlo allí con su marido, pensó, de verdad me está empezando a gustar esa frase. No había comparación entre el profundo amor que sentía por Harry y la tolerancia que aún podría tener por Ron. Bueno, querida, esa es la diferencia entre un alma gemela y, bueno, Ron, dijo Miranda. Me temo que Ron podría acabar como Severus Snape, ya que no puede anteponer a nadie más que a sí mismo. Cuando Harry sonrió ante lo que Miranda había dicho, Ginny supuso que era la invitación a oler su perfume y supo que lo había conquistado. Harry se acercó más, respiró hondo y de inmediato deseó no haberlo hecho. Tuvo que contener las lágrimas que amenazaban con abrumarlo por el aroma. Mirando a Ginny, dijo, es un olor interesante, Ginny.
Definitivamente eres tú. Luego, dirigiéndose a su esposa, dijo, bueno, huele muy mal. Ginny sonrió con complicidad. Echó un vistazo rápido y sonrió con suficiencia a Hermione antes de volver a mirar a Harry. Gracias, Harry. ¿Te gustaría desayunar conmigo? Podemos hablar de que mi exnovio ahora sale con tu exnovia. O sea, Michael y Cho ahora son pareja. Gracias por la invitación, Ginny, pero mi novia y yo, comenzó Harry mientras su brazo se deslizaba alrededor de la cintura de Hermione, desayunaremos juntos. La ira de Ginny volvió a estallar y tardó un minuto en contenerla. No funcionó, pensó irritada. Quizás no usé suficiente. Ron seguía intentando comprender qué había pasado. Ayer estaba en la cima del mundo. Era el héroe de Quidditch de Gryffindor y estaba seguro de que Hermione comprendería lo importante que era el Quidditch comparado con los libros. Sobre todo porque Inmi dijo que el perfume la haría enamorarse de mí, pensó. ¿Cenamos con Luna, cariño? Preguntó Harry al ver el cabello rubio oscuro de su amiga sentada sola en la mesa de Ravenclaw. Claro, respondió Hermione y los dos se giraron hacia los Weasley. Ron, me alegro de que ahora me veas como una chica, sobre todo porque lo he sido toda mi vida. Ahora, si nos disculpas, cenaremos con Luna esta mañana. ¿Loco? Preguntó Ron. ¿Por qué comerías con? Su voz se fue apagando cuando Harry y Hermione se giraron y empezaron a caminar hacia la mesa de Ravenclaw. Los celos de Ron estallaron y agarró a Harry del brazo. Tenías que robarme a mi chica, ¿verdad, Harry? ¿Tu chica? Preguntó Hermione mientras se giraba para encarar a Ron con un destello peligroso en sus ojos. ¿Desde cuándo soy tu chica? La atención de Ron todavía estaba en Harry mientras ignoraba a Hermione. Sabías que me gustaba. Harry ni siquiera pudo enojarse con su amigo. Se quedó mirando la mano que lo sujetaba del brazo hasta que Ron lo soltó. Una vez que Ron lo hizo, miró a su viejo amigo a los ojos. Ron, parece que solo te gustas a ti mismo. Dicho esto, se giró, tomó la mano de Hermione y se alejó. Mientras Harry y Hermione se alejaban, oyeron a los dos Weasley más jóvenes susurrar acaloradamente, y las palabras tú dijiste y mío salieron en voz alta de Ron. Así que empezó incluso antes del verano. Pensó Harry. Mantente alerta, cariño. Lo haré, respondió Hermione. Debería haber sospechado más de ese perfume, pero de pequeña, regalar perfume barato era un chiste en casa. Significaba que esperabas hasta el último segundo y solo habría alguna tienda nocturna que vendía cosas baratas. Parecía tan típico de Ron que no pensé que no hubiera salido de compras la noche anterior. Volvió a mirar a los Weasley y notó la mirada fulminante que Inny le dirigía mientras seguía discutiendo con su hermano. ¿Alguna vez fue mi amiga o solo era una forma de llegar a Harry? Se preguntó. Harry y Hermione terminaron su camino a la mesa de Ravenclaw y se sentaron a ambos lados de su amiga. Los pocos Ravenclaw que quedaban los miraban con curiosidad. Al sentarse, Harry se encontró con la persona que lo observaba con más atención. La morena Cho-chan tenía una expresión fácil de entender. Era una expresión que decía lo sabía. Cho se giró hacia el chico sentado a su derecha, a quien Harry reconoció como el antiguo novio de Ginny, y lo besó. Luego se giró y volvió a mirar a Harry. Harry se encogió de hombros y volvió a centrarse en Luna y Hermione. Hola Harry, hola Hermione, dijo Luna con voz serena. Estaba ordenando la comida en su plato, formando un desorden elaborado que parecía no seguir ningún patrón ni razón. Buenos días Luna, dijo Harry. ¿Necesitas algo? Preguntó Luna mientras colocaba una loncha de tocino en diagonal en su plato y luego ponía fresas en cada extremo. Solo queríamos comer con una amiga, respondió Hermione sonriendo. Los amigos son lindos, pero no es Ronald tu amigo. ¿No deberías estar comiendo con él? Preferimos tu compañía esta mañana, Luna. Le cuesta aceptar que Harry y yo estemos juntos, respondió Hermione. Cree que le pertenezco. Ah, bueno, era obvio que están juntos, porque si no se habrían besado antes a menos que los Braxpurts hayan invadido sus mentes? Dijo Luna. Papá me enseñó a hacer un embudo para drenar los Braxpurts si lo necesitan. No, estoy bastante segura de que no tenemos a los Braxpurts, Luna, dijo Hermione, recordando la promesa que se había hecho a sí misma de no comentar sobre las criaturas imaginarias que Luna mencionaba. Pero gracias. ¿Por qué pensaría Ronald que eres suya? Preguntó Luna. No se permite ser dueño de nadie. Quiero decir que él piensa que, porque le gusto, yo automáticamente debería gustarle también. Vaya, qué tontería, respondió Luna. Parece que tiene Braxpurts. Debería ofrecerle un embudo. Él y su hermana solo necesitan aceptar que estamos juntos. ¿A Ginny también le gustas, Hermione?
Preguntó Luna con voz soñadora. No. ¿Le gusta a Harry?, respondió Hermione. Sí, eso es más probable. Un verdadero amigo se alegraría por nosotros, dijo Harry. Aceptaría nuestra relación. Los amigos te aceptan tal como eres, Luna, dijo Hermione, haciendo una mueca para sus adentros al recordar que había sido necesaria la batalla en el departamento de misterios para empezar a aceptar a Luna, e incluso entonces no había apreciado la amistad tanto como debería. Y no des por hecho que te poseen. Supongo que es cierto. Nunca he tenido amigos, dijo Luna. Sí, tienes a Luna, desde hace varios meses, dijo Hermione. Y desde hace un par de años. Si alguna vez necesitas compañía o algo, Luna, comenzó Harry, estamos aquí para ti. Somos tus amigos. Luna sintió una sensación de calidez invadirla al pensar en la palabra amigos. Ahora oí, la voz de Harry se redujo a un susurro, que te han estado robando y escondiendo tus pertenencias. ¿Podemos hacer algo para ayudarte? No, aparecerá antes de que terminen las clases, respondió Luna. Siempre aparece. Aún así eso no le da derecho a la gente a tomar tus pertenencias, Luna, dijo Hermione. Simplemente piensan que soy rara, explicó Luna mientras miraba a Hermione con esos ojos nublados. A veces me llaman Loney. A nosotros no, declaró Harry. Bueno, si necesitas pedir prestado algo para vestir porque te falta algo, házmelo saber, dijo Hermione. Eso es lo más lindo que alguien me ha dicho jamás, dijo Luna y durante todo el desayuno su sonrisa aumentó de tamaño mientras miraba de vez en cuando a Harry y Hermione. Después del desayuno, Harry y Hermione decidieron pasar un rato bajo su haya favorita, cerca del lago, estudiando como estudiantes normales. Hermione sacó las guías de estudio que había hecho hacía 2 años o apenas unos días y empezó a repasar lo que necesitaban para los exámenes y lo que no. Redujo el material que se cubriría en lastimo a una cantidad mucho más manejable. Durante las 2 horas siguientes, releyeron sus viejos libros de texto y apuntes. Harry estaba sentado de espaldas al árbol mientras Hermione estaba tumbada en el suelo a su lado. Harry se distraía constantemente mirando a su esposa, que se mordía el labio inferior sumida en sus pensamientos. ¿Sabes que me vuelves loco cuando haces eso, no? Preguntó Harry. ¿Hacerlo? Muérdete el labio cuando estés pensando. ¿No te gusta? Preguntó Hermione mirando a Harry. Al contrario, me dan ganas de besarte sin parar, respondió Harry. ¿Y qué te detiene? Preguntó Hermione, mordiéndose el labio a propósito mientras miraba a Harry a los ojos. Era una invitación que no podía rechazar. Con el clima perfecto, el lugar perfecto y la persona perfecta para estar, Harry y Hermione pasaron las siguientes horas siendo simplemente 2 adolescentes enamorados. Incluso le pidieron a Dobby que les trajera una cesta de comida para un pequeño picnic. Su serenidad se vio interrumpida cuando Harry sintió que su espejo se calentaba. Tardó unos segundos en darse cuenta de que era el espejo, y no la cercanía de Hermione, lo que causaba el calor. Sirius está llamando, dijo Harry. Pásame el espejo, respondió Hermione mientras sacaba su varita y realizaba el encantamiento Mufliato. Harry le entregó el espejo y ella lo metió en un libro abierto. Ambos fingieron estudiarlo. Al bajar la vista, vieron la cara del padrino de Harry, que los miraba. Hola, cachorro, dijo. He estado pensando en lo que quieres que haga, y también en lo que quieres que haga, Hermione. Voy a necesitar más información sobre esa noche en el ministerio para armar algún plan. Me ayudaría si pudieras decirme cuántos mortífagos había, dónde estaban cuando los conociste, cómo reaccionaron, cosas así. Planeo involucrar a un par de miembros de la orden. No puedes, empezó Hermione. Claro que no les voy a decir nada, dijo Sirius, interrumpiendo la objeción, pero voy a sugerir que, como la orden custodia la profecía, deberíamos tener un plan para reaccionar si Voldemort intenta tomarla por la fuerza. Dijiste que solo nos presentamos unos pocos esa noche. Creo que puedo estar allí con muchos más esta vez. Me gusta ese plan, pero ¿qué pasa con Dumbledore? Preguntó Harry. Si Voldemort vuelve a aparecer, necesitaremos que llegue. Y no olvides asegurarte de tener una salida. Necesitamos aurores que vengan a ver a Voldemort, pero no quiero que te capturen. Pensaré en algo, le aseguró Sirius. Está bien, escribiremos lo que recordamos y te lo enviaremos, dijo Harry. Y Hermione, solo quería darte las gracias, dijo Sirius con una sonrisa. ¿De verdad que necesitaba una patada en el trasero, no? Solo necesitabas saber que te necesitamos, Sirius, respondió Hermione. Y créeme cuando te digo que te necesitamos. Harry necesita a su familia, y además, sin ti, Harry no tenía protección de Dumbledore.
Creo que ahora eres su familia, señora Potter, dijo Sirius con una sonrisa burlona. ¿Y crees que puedo mantenerlo a raya sin ayuda? Respondió Hermione sonriendo. Realmente disfrutaba de ese título. Buena observación. Es un cachorro problemático, ¿verdad? Respondió Sirius. Miró por encima del hombro y luego volvió a mirarse al espejo. De verdad que no puedo creer la diferencia en Creacher. El pequeñín ha estado limpiando sin parar. Bueno, los dejo a ustedes dos con lo que estuvieran haciendo. Estábamos estudiando, dijo Hermione. Nos preparábamos para nuestros timo. Por el aspecto de tu cabello y tus labios, diría que tus estudios se están volviendo demasiado personales, dijo Sirius con una sonrisa. Cállate, Sirius, respondió Harry. Solo estás celoso. Bueno, considerando que empiezo a pensar que Buckbeak es atractivo, podrías decirlo, dijo Sirius con una sonrisa aún más amplia. Pero me alegro mucho por los dos. Ahora, si me disculpan, voy a ayudar a Creacher. Una vez guardado el espejo, empezaron a anotar lo que recordaban del ministerio. Esto sería mucho más fácil si tuviéramos el pensadero de Dumbledore, refunfuñó Harry. Los ojos de Hermione se clavaron en los de él. Claro, ¿por qué no se me ocurrió? Podemos tomarlo prestado. Está encerrado en el despacho de Dumbledore, ¿recuerdas? Dijo Harry mientras pensaba en el dispositivo que había usado para ver los recuerdos de Snape el día anterior, 2 años después. Ni siquiera un Umbridge puede entrar ahí. Pero no es Harry. Lo tiene el profesor Snape. Recuerda tus clases de oclumancia, le recordó Hermione. Aunque ya no te dé clases, no podría haberlo devuelto al despacho del profesor Dumbledore. Tienes razón. Así que solo tengo que robarlo de su oficina, dijo Harry. No, tengo que robarlo de su oficina, mientras lo ves, lo corrigió Hermione. Serás su principal sospechoso y necesitamos que tengas la coartada perfecta, el mismísimo profesor Snape. ¿Te he dicho ya lo brillante que eres? Es posible que lo hayas mencionado 1 o 2 veces en el camino, respondió Hermione. ¿Qué tal lo hermosa que eres? Estás un poco atrasado con eso considerando que hemos sido almas gemelas por tanto tiempo, dijo Hermione. Será mejor que empiece a ponerme al día entonces, murmuró Harry mientras atraía a Hermione hacia sus brazos. Su plan para conseguir el pensadero era muy sencillo. Esa noche, durante la cena, Harry se aseguraría de acercarse lo suficiente a Malfoy para que el hurón dijera algo despectivo sobre la convivencia entre Harry y Hermione. Si no lo hacía, estaban seguros de que Ron diría alguna tontería. En cualquier caso, Harry se aseguraría de que la discusión fuera ruidosa y durara unos minutos. Mientras tanto, Hermione, tras ser vista en el gran comedor, se escabulliría y, bajo la capa de invisibilidad, entraría a escondidas en el despacho de Snape, con la esperanza de huir con el pensadero. Como no estaban seguros de si el dispositivo de memoria contenía algún encantamiento rastreador, decidieron esconderlo en la sala de los menesteres. Harry casi sonrió al oír una voz burlona y familiar mientras se alejaba de la mesa de Gryffindor para hablar con Luna, ya que la mesa de Ravenclaw estaba justo al lado de la de Slytherin. Oye, Potty, nunca pensé que caerías tan bajo como para salir con la sangre sucia, o si te está proporcionando distracciones como debe hacer un buen sirviente. La culpa es de Hermione. El chico hurón nunca pudo mantener la boca cerrada, pensó Harry dirigiéndose a Hermione, que estaba cerca de la entrada a las mazmorras bajo la capa. Pronto tendré la atención de todos y Snape está en la mesa principal. No te pases, respondió Hermione. Recuerda que tiene a Umbridge de su lado. Alzando la voz para asegurarse de que la gente a su alrededor pudiera oírlo, dijo. Supongo que tu padre sabe todo sobre ser un sirviente, ¿no? Respondió Harry con serenidad a Draco. Dime, ¿tu madre también se arrodilla ante el señor tenebroso? Dejen a mi madre fuera de esta cicatriz. ¿Quieres decir que no le ofrece, cuál fue la palabra que usaste, distracciones, a Voldemort? Quizás sea tu padre entonces. ¿Es esa la razón por la que pasa tanto tiempo de rodillas frente a Voldemort? Todas las miradas se dirigieron hacia la pareja. El rostro de Draco se puso rojo como un tomate al saltar de su asiento. Buscó su varita en el bolsillo, pero antes de sacarla, una mueca de desprecio cruzó su rostro al mirar más allá de Harry. Detrás de él, Harry escuchó un sonido que no quiso volver a oír nunca más. Dijo la tos empalagosa de la profesora Umbridge. ¿Qué pasa aquí, señor Potter? ¿Snape sigue ahí? Su puerta estaba cerrada y tuve que abrirla, preguntó Hermione. Quiero asegurarme de que no tuviera protecciones que pueda detectar. Harry miró hacia la mesa principal, donde vio que Snape seguía sentado allí, mirándolo con una sonrisa burlona. Harry también vio a la profesora McGonagall observándolo.
Sus ojos claramente le suplicaban que no empeorara las cosas. Sigue aquí, respondió Harry a Hermione antes de girarse para encarar a Umbridge. Sus ojos se clavaron en sus pequeños ojos de sapo. Nada, profesora. Para usted, señor Potter, soy la directora Umbridge, dijo Umbridge, envaneciéndose con su propia importancia imaginaria. Incluso ese efecto parecía imitar la respiración de un sapo. Ahora sí que le oí hablar de cierto mago tenebroso. ¿Está mintiendo otra vez, señor Potter? Solo respondía a un insulto de hurón, quiero decir, Malfoy, a un amigo mío, respondió Harry. A menos que pienses que alguien de su raza, Harry imitó la mueca de desprecio que Malfoy siempre usaba, escucharía mis mentiras, como tú las llamas. Eso le restará 30 puntos a Gryffindor por insultar a un miembro de mi brigada inquisitorial, dijo Umbridge rápidamente. Puedo dar fe personalmente de la familia del joven Malfoy, pues son buenos amigos del ministro y de mí. Si algo más le sucede, señor Potter, cumplirá un castigo. Entendido, dijo Hermione. Y sal de su oficina. Harry se obligó a no sonreír. Su mirada se dirigió a la mesa del profesorado, donde se aseguró de que el profesor Snape siguiera sentado, y luego a la profesora McGonagall, que parecía contener la respiración. Sí, profesora. Con aire de superioridad, Umbridge dijo. Muy bien entonces. Harry pasó junto a Umbridge y se sentó junto a Luna, quien, de nuevo, estaba sola. Al sentarse a la izquierda de Luna, echó un vistazo rápido a la mesa principal. Al hacerlo, vio a McGonagall mirándolo. La copa que sostenía se inclinó ligeramente en su dirección. Harry asintió levemente y se giró para saludar a Luna. 5 minutos después, Hermione se unió a ellos, disculpándose por haberse retrasado en el baño para que la gente de alrededor pudiera oírlos. Se aseguraron de que ninguno de los dos saliera del gran comedor antes que el profesor Snape. Para seguir buscando una coartada, Harry y Hermione fueron a la biblioteca inmediatamente después de cenar. Hermione le hizo a Madame Pince varias preguntas tan singulares que quedaron grabadas en sus recuerdos, pero no tantas como para parecer sospechosas. Luego se sentaron en una mesa cerca del escritorio de la bibliotecaria y estudiaron para sus timo. ¿Sabes cómo funciona?, preguntó Hermione. Snape y Dumbledore simplemente pusieron sus recuerdos y funcionó. Igual que con los de Snape, explicó Harry. La pregunta es cómo sacarlos de nuestra mente. ¿Alguna idea al respecto? No precisamente. Tal vez Sirius lo sepa, sugirió Harry. Quizás, respondió Hermione mientras recorría la biblioteca con la intención de buscar libros sobre recuerdos. Un impulso que tuvo que combatir. Será mejor que no consiga libros sobre eso todavía, o podría ser sospechoso. ¿Dijiste que tengo adivinaciones y defensa mañana por la tarde?, preguntó Harry. Hermione volvió a mirar su agenda. Sí. Bueno, ya no estoy tomando adivinación Owl, así que no hay necesidad de ir a esa clase, y podríamos saltarnos defensa y tener toda la tarde para descubrir cómo funciona, dijo Harry. ¿Qué haría Umbridge?, preguntó Hermione. ¿A quién le importa? A la mañana siguiente, la clase de historia de la magia fue más aburrida de lo que Harry recordaba. Se obligó a mantenerse despierto por el bien de Hermione mientras el profesor Vince repasaba para los timo. Recordaba parte del examen de 2 años antes, y parte de las notas que Hermione había repasado el día anterior, pero la mayor parte nunca la recordaba. Hermione decía cosas como esto no está en el examen o el timo exige un ensayo sobre este tema, lo que permitía a Harry concentrarse en lo importante. Harry no tuvo problemas para mantenerse despierto en la doble clase de pociones que siguió. Aunque Snape también estaba repasando para los timos, rara vez apartaba la vista de Harry. Harry pasó la clase organizando sus propios pensamientos sobre el profesor de pociones. La persona que había sido amiga de la infancia de su madre, pero que odiaba su herencia. Alguien que sacrificaría al hijo de la mujer que decía amar sin dudarlo. Alguien que prometió ayudar a proteger a ese hijo, pero le convirtió cada día en un infierno. Repasó una y otra vez en su mente los recuerdos que el futuro Snape le había dado. Por mucho que lo intentara, la hora de recuerdos que seguían desfilando por su mente no podía deshacer los 6 años que Snape había torturado mentalmente a Harry, sobre todo sabiendo que no amaba a su madre. Hermione podía sentir las emociones que se desarrollaban en el interior de Harry. ¿Estás bien, Harry?, preguntó. Creo que sí. Es solo Snape. No puedo aceptar cómo me trató todos estos años, explicó Harry. Lo veo, y todavía siento todo el maltrato psicológico que me infligió solo por mi padre. También lo veo morir en la casa de los gritos. Veo los recuerdos que me dejó. Sí, espió para Dumbledore, pero mientras estaba sentado aquí, otra idea cruzó mi mente.
¿Snape espió para Dumbledore para protegerme o para sentirse importante? ¿Qué quieres decir? Snape está completamente concentrado en Snape, explicó Harry. Como mortífago, era uno entre muchos, y ni siquiera tan importante. Pero como espía, se consideraba el recurso más valioso de un mago al que incluso Voldemort temía. Piensa en su muerte. Me pidió permiso para venir a buscarme, sin hacer ningún esfuerzo real por escapar de la presencia de Voldemort. Sabía que yo necesitaba esa información, pero se negó a traicionarlo abiertamente hasta el final. Siguió jugando con ambos bandos hasta el último instante en que la serpiente le clavó los colmillos. Si Voldemort no lo hubiera matado y hubiera ganado, Snape habría estado a salvo. Si yo hubiera ganado con él vivo, habría estado a salvo. No sacrificó su vida por la causa. Se la arrebataron por un error de Voldemort con la varita de Sauco. ¿Y qué hay de cómo protegió a los estudiantes en Hogwarts? ¿En serio? De nuevo, hizo lo justo para jugar en ambos bandos. Sabía que me gustaba Gimli, así que no podía dejar que la torturaran, pero ¿qué hay de todos los estudiantes que sí sufrieron las maldiciones Cruciatus como castigo? No, creo que Snape hizo lo justo para reivindicarse si yo ganaba. Hermione reflexionó sobre el razonamiento de Harry y miró al profesor de pociones. Podría ser, se detuvo a mitad de su reflexión. No, creo que tienes razón, Harry. Cuando la clase finalmente terminó, Harry apenas había logrado guardar su libro y sus notas en su mochila cuando la voz aceitosa que había estado esperando lo alcanzó. Necesito hablar con Potter. ¿Quieres que me quede contigo? Preguntó Hermione. No, pero no vayas lejos por si acaso. Harry se giró y miró a Snape. ¿Sí? El maestro de pociones cerró la distancia y miró a Harry a los ojos. Espero que la oclumancia funcione, pensó. Devuélvelo, Potter. ¿Devolver qué, señor? Preguntó Harry inocentemente. ¿Sabes lo que te llevaste? Te llevaste el pensadero del director. Lo traerás de vuelta, y lo traerás antes de que acabe el día. ¿Entiendo? Señor, no tomé nada. ¿Cuándo lo tomaron, señor? Sabes perfectamente que fue tomada anoche. Bueno, anoche estuve cenando y luego en la biblioteca. Puedes consultar con la señora Pince si quieres. Además, ¿por qué iba a llevarme el pensadero? Y Harry sintió una sensación en su mente mientras miraba a Snape. Sabía que era un ataque pasivo de legeremancia por parte de Snape. Quiso sonreír cuando una mirada inquisitiva apareció en el rostro de Snape. Refuérzate, Harry, dijo Miranda. ¿Tú sabes cómo? ¿Qué? Pero Harry se dio cuenta de que sí sabía cómo. Recordó lo que había visto en el pensadero hacía 2 años y repitió el fragmento de cuando Snape llamó sangre sucia a su madre ante la presencia que percibía. La expresión de ira y asombro que cruzó el rostro del maestro de pociones fue inestimable, pero solo una fracción de segundo después, sacó su varita y pronunció la palabra legeremancia. Era la misma sensación, pero 100 veces más intensa esta vez. Harry retrocedió, pero entonces se dio cuenta de que los recuerdos no aparecían como siempre. Rebuscó en sus propios recuerdos para vengarse. Recordó su encuentro cara a cara con el basilisco y mentalmente lo arrojó a la presencia. Lo siguió de cerca con el encuentro cara a cara con Aragog, y finalmente encontró el recuerdo de experimentar la maldición Cruciatus a manos de Voldemort en el cementerio y envió los otros 2 recuerdos. Snape se tambaleó hacia atrás. Una expresión de desconcierto se dibujó en su rostro por una fracción de segundo antes de recuperarse rápidamente y aparecer su habitual mueca de desprecio. Harry fulminó con la mirada a Snape mientras buscaba a toda prisa una explicación. Las clases de oclumancia funcionan mucho mejor cuando confío en quien me las enseña. Como puedes ver, ya no necesito tu entrenamiento, así que, por favor, abstente de volver a practicarme legeremancia. Los ojos negros de Snape se clavaron en Harry. No hacía falta legeremancia para darse cuenta de que las ideas de Snape en ese momento rozaban lo imperdonable. Profesor, lo diré una vez. No soy mi padre. Por mucha venganza que quiera de él, está muerto junto con mi madre. Harry dejó que la última palabra calara hondo y vio un atisbo de dolor reflejado en los ojos de Snape. ¿Algo más, señor? Preguntó Harry. Al no obtener respuesta de Snape, se dio la vuelta y salió por la puerta. Gracias, Miranda, pensó Harry. Me gustó bastante. Harry escuchó las risitas. Pensé que podrías. Solo recuerda que ahora tiene preguntas y tratará de obtener respuestas. Ten cuidado. No es como si anduviera buscando problemas. No, es más como si colocaras un anuncio de una página completa en el Profeta pidiendo que te traigan los problemas a casa, respondió Miranda con un suspiro. Hermione esperaba fuera del aula con la varita en la mano por si la necesitaban.
Cuando Harry salió por la puerta, lo abrazó. ¿Estás bien? Genial, respondió Harry. Lo primero que quiero que enseñen a nuestros hijos es oclumancia. Bueno, quizá montar en escoba sea lo primero, pero la oclumancia es definitivamente algo muy temprano en sus vidas. ¿Nuestros hijos? ¿Estás dando algo por sentado, Harry? Harry se dio cuenta de lo que había dicho. Mis disculpas. Señora Potter, ¿algún día considerará ser la madre de mis hijos? Siempre y cuando no me veas como una señora Weasley sacando a un niño a la semana mientras me quedo en casa criándolos, podemos hablarlo. ¿Qué te parece 2 o 3? Sobre todo una niñita inteligente que se parece mucho a su madre, preguntó Harry con sus ojos esmeralda fijos en los de ella. Hermione sonrió al pensar en una futura familia con Harry y 2 o 3 hijos. Ella misma se imaginó a un niño pequeño con el pelo negro y despeinado. Suena perfecto. Después de almorzar, se dirigieron a la sala de menesteres, donde Hermione le dio una sorpresa a Harry. En una habitación que había creado para ocultar el pensadero, sacó un libro y se lo entregó. Era el libro de pociones de Snape, el mismo libro que tantos celos le había causado a Hermione en 6º año. Toma, dijo, entregándole el libro a Harry. Dudo que el profesor Snape lo extrañe mientras no estés maldiciendo a Malfoy, sonrió levemente a Harry. Sé que los celos eran artificiales, pero lo siento de verdad. Este libro es un valioso tesoro de información. Ya sean las palabras impresas o la escritura a mano en los márgenes, el conocimiento es el conocimiento. Y si el año que viene Slughorn vuelve y presenta su concurso para el Felix Felicis, espero que mi esposo lo gane de nuevo. Ambos trabajaremos con este libro y a ambos les irá igualmente bien, dijo Harry. Dirigieron su atención al pensadero. Ambos habían visto a Snape expulsar sus recuerdos justo antes de morir, y Harry explicó cómo Snape y Dumbledore usaban su varita para extraer recuerdos de su cabeza. Bueno, todavía no estoy lista para apuntarme la cabeza con una varita y ver qué pasa, dijo Hermione con cautela. A ver si Sirius sabe cómo se hace. Harry sacó el espejo y llamó a Sirius Black. Esta vez, Sirius tardó un minuto en responder. Lo siento, pero Moody está abajo ahora mismo. Tenía que inventar una excusa para venir a ver qué tal Buckbeak. ¿Qué pasa, cachorro? ¿Moody te verá usando el espejo con su ojo? Preguntó Hermione. Si se molesta en mirar, sí, pero no podrá oír nada, respondió Sirius. De todas formas, tengo esta habitación silenciada, ya que Buckbeak arma un poco de ruido de vez en cuando. ¿Recuerdas que te conté sobre el recuerdo de Snape de esa vez después de tus timos, verdad? Sí, ¿creías que ya lo habías superado? Respondió Sirius. No es eso, solo queremos saber si sabes cómo extraer recuerdos para usarlos en el pensadero. ¿Por qué? Bueno, en cierta manera le robamos el pensadero de Dumbledore a Snape, explicó Harry. ¿Qué? Exclamó Sirius y luego se echó a reír. ¡Ay, Merlin! ¿Qué hará cuando se entere? Ya sospecha de mí, dijo Harry. Pero no puede demostrarlo. Intentó usarle jeremancia conmigo esta mañana. ¿Qué hizo? Gruñó Sirius. Ya verás cuando muestre su cara fea por aquí. Lo haré pedazos. En realidad, demuestra que mi oclumancia funciona a la perfección, respondió Harry. Guardó algunos recuerdos míos que no le resultaron muy atractivos, incluyendo una visita cercana a un basilisco. No va a dejarlo pasar, ¿sabes? Dijo Sirius de repente, muy serio. Querrás saber cómo lo hiciste. Sí, mencioné que las lecciones funcionan mejor si quien me las da es alguien en quien confío. Espero que piense que Hermione me las dio, pero por ahora no es una amenaza, dijo Harry. Recuérdame este verano que te cuente lo que pienso sobre él y me dirás si es cierto. Por ahora, queríamos preguntarte si tienes alguna idea sobre cómo sacar recuerdos de tu cabeza para usarlos en el pensadero. Pensamos que si te diéramos nuestros recuerdos del ministerio, tendrías más en qué trabajar. Es una idea excelente, exclamó Sirius. Sí. Dumbledore me lo enseñó. Quería mis recuerdos del encuentro con Pettigrew y un par más. No es fácil, pero tampoco extremadamente difícil, explicó Sirius. Básicamente, tienes que introducir tu magia en un recuerdo mientras te concentras en tu varita, que está cerca de la cabeza. También tienes que concentrarte en guardar el recuerdo o en enviarlo. Gracias, dijo Harry. ¿Podemos volvernos locos o algo así haciendo esto? Intenta no pensar en hechizos mágicos peligrosos mientras te apuntas a la cabeza con la varita, dijo Sirius medio en broma. Incluso un hechizo de desarme a esa distancia puede herirte gravemente. Si vas a intentarlo, trabaja con recuerdos que no te signifiquen nada hasta que tengas más práctica. Si logramos que esto funcione, podemos pasar por allí el jueves y enseñártelos.
Preguntó Harry. Primero, mírame como la última vez para asegurarme de que no haya pasado nadie, dijo Sirius. Se supone que tenemos una reunión de la Orden el miércoles, así que debería poder contarte lo que dijo Dumbledore sobre el guardapelo. Gracias Sirius, será mejor que regreses con Moody, dijo Hermione. Sí, supongo. Nos vemos el jueves, y la imagen de Sirius desapareció. Hermione tardó una hora en recordar algo, e incluso así resultó estar incompleto. Una hora más tarde, Harry ya lo había conseguido. Hermione se mantuvo un paso por delante mientras mejoraba en completar el recuerdo que intentaba obtener. Después de tanto tiempo trabajando con su magia, ambos pensaron que estaban muy cansados y decidieron parar por hoy. Tras salir de la sala de menesteres, Harry y Hermione volvieron a la biblioteca a estudiar un poco más hasta la hora de cenar. Estar allí de nuevo los pondría bajo la lupa de Madame Pince si Umbridge los reclamaba por no asistir a su clase. Durante la cena, Harry y Hermione se sentaron con Neville. Él les contó que la profesora Umbridge les había preguntado a todos en la clase dónde estaban cuando no habían acudido a clase. Va a sospechar que tramamos algo. O nos llamarán a su oficina o hará que un miembro del escuadrón inquisitorial empiece a seguirnos, predijo Hermione. Estaremos atentos a cualquier seguidor, dijo Harry. Después de cenar, Hermione, Harry y Neville se sentaron en una de las mesas de la sala común de Gryffindor y estudiaron. Hermione guió cuidadosamente a Neville para que trabajara en las partes que sabía que necesitaba para el examen. Neville se estaba frustrando porque no podía lograr que el hechizo de cambios funcionara correctamente. Soy pésimo en esto, chicos, se quejó. Voy a suspender todo. No, no eres Neville, dijo Harry. Eres un gran mago. Solo necesitas confianza en ti mismo. Cree en tu magia, dijo Hermione. Cree en tu magia y cree en ti mismo. Harry y yo creemos en ti. Ojalá pudiera, suspiró Neville, pero cogió su varita para intentarlo de nuevo. Y ojalá pudiéramos decírselo, pensó Hermione dirigiéndose a su marido. Quizás, Miranda, ¿estás ahí? Llamó Harry a la diosa. Por supuesto, y la respuesta es no, no puedo darle oclumancia a Neville, dijo Miranda. Las almas gemelas unidas son mi dominio y tengo más capacidad para interactuar con ellas como con ustedes dos. No significa que no puedan decírselo a Neville, solo es un riesgo si lo hacen. Puedo decirles que Neville ya tiene conocimientos rudimentarios de oclumancia. Todos los años de no creer en sí mismo hicieron que se le formaran muros en la mente mientras se separaba del mundo. No pudo protegerse de un ataque de legeremancia, pero solo 2 personas con las que estás en contacto pueden hacerlo. Snape y Dumbledore. Correcto. ¿Qué pasa con Luna? Preguntó Hermione. Miranda se rió. Ella tiene su propia perspectiva única y no corre peligro de sufrir ataques mentales. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cómo Voldemort no soportaba poseerte? ¿Cómo le causaba dolor intentarlo? Sí, respondió Harry confundido por lo que eso podría tener que ver con la mente de Luna. A Snape le ocurrió algo similar cuando intentó usar legeremancia pasiva con ella, respondió Miranda. ¿Por qué? Para responder a tu pregunta, te haré una propia. Hermione, ¿cuál es el estado natural del universo? Hermione reflexionó sobre esa pregunta. Podría interpretarse de varias maneras, pero una parecía destacarse entre las demás. Caótico. Correcto, y la mente es un reflejo de eso. Ahora bien, hay 2 maneras de lidiar con el caos. ¿Alguna sugerencia? ¿Poner orden? Muy bien, ¿y la otra? Al no encontrar la segunda respuesta, Hermione continuó. La otra forma de lidiar con el caos es comprenderlo. Así funciona la mente de Luna, y para la mente bien controlada de Severus Snape, fue doloroso. ¿Cómo es que ella entiende el caos? Piensa en tu mente, Hermione. Todo tiene su lugar. Transformaciones, encantamientos, ciencia, todo está bien organizado en su pequeño nicho. La mente de Luna es más como un cajón de calcetines desordenado. Todo está desordenado hasta que necesita algo y entonces lo saca. Se necesita una mente especial para poder hacer eso, y a veces lo que saca tiene sentido para ella, pero para nadie más. La forma en que funciona su mente también le otorga una visión asombrosa. Como todo está desordenado en su mente, puede ver cosas relacionadas que nadie más puede. Su madre tenía el mismo don y es lo que la convirtió en una excelente creadora de hechizos. Entonces, ¿contarle a Luna es seguro? Sí, pero ten cuidado. ¿Qué quieres decir? Con tus acciones de hoy, al demostrarle que te importa, ustedes dos han ascendido a un nivel de importancia apenas inferior al de su padre. Si te basas en eso compartiendo esta información, al demostrarle que realmente confías en ella, te volverás más importante. Si en el futuro dañaras esa amistad, prácticamente la destruirías.
Para ella, sería como perder a su madre de nuevo. Gracias, Miranda. De nada. Harry y Hermione volvieron a estudiar con Neville, charlando mentalmente sobre los pros y los contras de contárselo a Neville y Luna. Incluso después de su beso de buenas noches y de no querer separarse para ir a sus camas, continuaron su conversación. Finalmente, decidieron volver a hablarlo mañana antes de dormirse. Ginny Weasley seguía furiosa por el día anterior, tumbada en la cama, rascándose un sarpullido en el cuello. Se había puesto el triple de perfume hoy y había pasado lentamente junto a Harry varias veces, pero nada. Ahora, en todas partes donde se había puesto el perfume, le había salido un sarpullido horrible. Veré a la señora, qué picazón, Pomfrey mañana, pensó. Luego libraré a mi Harry de las garras de esa sabelotodo. Ron Weasley seguía de mal humor al meterse en la cama. Harry tiene que tenerlo todo, pensó con amargura. Sabía que me gustaba Hermione. Pensar en su amigo no le había impedido dormir durante Historia de la Magia y no se atrevía a mirar a Harry en pociones, no con la mirada fulminante que Snape le había dirigido. Entonces se salta adivinación, continuó Ron furioso. Ron, de hecho, había disfrutado de adivinación. Lavender Brown no paraba de comentar sobre Ron y la final de Quidditch, mientras lo miraba con una expresión que no podía identificar. Y defensa también, murmuró Ron para sí mismo. Probablemente por ahí besuqueándose con Hermione mientras yo tenía que lidiar con la profesora Umbridge. Claro, lidiar con la profesora Umbridge consistía en responder no lo sé, señora las 3 veces que ella lo había molestado con la ubicación de Harry y Hermione. Ron también había visto a Harry, Hermione y Neville estudiando antes. Sacó sus propios libros para demostrarles que no necesitaba su ayuda, pero enseguida se aburrió y, al no encontrar con quien jugar al ajedrez, empezó una partida contra sí mismo.